buenas, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a sumergirnos de nuevo en las profundas mareas de la ciencia. En el podcast nos hemos acercado a la medicina, a la física, a la biología, también a la veterinaria, a la arqueología y a la historia, pero nunca hemos hablado realmente de inmunología ni de biomedicina espacial, que yo hasta ahora, hasta que hablé con la persona que viene, no sabía lo que era, así que espero que a vosotros resulte súper interesante. Así que para adentrarnos en este fascinante universo, tenemos con nosotros a una persona muy especial, a Alba Sánchez, que es doctora en ciencias biomédicas, investigadora postdoctoral en cáncer, divulgadora en su canal de Inmunominuto y además recientemente ha sido preseleccionada para el programa de formación de astronautas análogos Austrian Space Forum. Ahora nos contará lo que es. Tengo un montón de preguntas para hacerte, Alba, pero nunca hay que olvidar los modales. Así que lo primero es lo primero. Súper bienvenida a la X Marca el Lugar y mil gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, yo estoy muy bien, estoy encantada de estar aquí. Vamos, muchas gracias por invitarme porque al final lo que se busca con estas cosas, imagina, es dar visibilidad a ciertos ámbitos pues, que son chulísimos, ¿no? Y yo encantada de hablar de estas cosas que me apasionan, la verdad. Qué guay, Alba. Pues si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿Qué Venga. es la inmunología? A ver, la inmunología es básicamente todo o el sistema inmunitario, ¿no? Bueno, la inmunología es la ciencia que estudia el sistema inmunitario y diferentes cosas relacionadas con él. O sea, el sistema inmunitario al final es todo el conjunto de células, de tejidos, de moléculas que se encargan de defender nuestro cuerpo, ¿no? Ante cualquier cosa que pueda comprometer su integridad, nuestra salud, ¿no? Ya sean virus, bacterias, reacciones de autoinmunidad que se pueden dar en nuestro cuerpo, cáncer, distintas cosas, ¿no? Que no es solamente virus y bacterias. Y bueno, pues básicamente es un campo que estudia cómo el cuerpo se adapta a diferentes situaciones que normalmente pues eso, ponen algún aspecto de nuestro organismo en peligro y cómo pues estudia cómo se reacciona y cómo nuestro cuerpo nos defiende, ¿no? Y también, pues, obviamente, pues las enfermedades a nivel molecular, a nivel celular, pues estudia cómo se producen y cómo hacer o cómo trabajar para contrarrestarlo, para lidiar con ellas. Rey de pronto. Wow. ¿Y qué tiene que ver la inmunología con el espacio? Bueno, ya nos has contado un poco, ¿no? Todas esas cosas que nos pueden hacer daño, pero bueno, ¿qué tiene que ver la inmunología como en el espacio? ¿O cómo se aplica, ¿no? Sería la pregunta más correcta. Pues mira, la relación es una cosa bastante lógica en realidad y es que al final, pues eso, la inmunología estudia un poco cómo el cuerpo se adapta a una situación que nos compromete, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí, bueno, en la Tierra y en general, yo creo que no tenemos un ambiente más hostil o más extremo que el que puede ser precisamente el fuera de nuestro hábitat, fuera de la Tierra, que es el espacio. En el espacio al final hay un montón de estresores, hay pues vacío, radiación, si estamos en una nave, microgravedad o en otros planetas, una gravedad diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Y claro, eso al final afecta a muchos de los sistemas de nuestro cuerpo, por no decir a todos, que básicamente afecta al cuerpo en su totalidad. Entonces también se ve alterada la inmunología cuando estamos en el espacio. En este caso, si hablamos de astronautas, por ejemplo, se sabe que los astronautas tienen ciertas partes, ciertos componentes del sistema inmunitario alterados. Entonces, bueno, esa es la relación, ¿no? O sea, al final estamos en un ambiente, nos exponemos a un ambiente súper extremo como es el espacio. Y pues bueno, la inmunología, el sistema inmunitario que es parte de nuestro organismo, pues se ve trastocado bastante. Entonces, entiendo que la biomedicina espacial trabaja precisamente eso, ¿no? La inmunología, es decir, cómo, bueno, cómo adaptar el cuerpo humano al espacio o por lo menos hacer que ese impacto que tiene en el cuerpo no sea letal, ¿no? Exacto, o sea, la biomedicina espacial tiene como una visión, es una visión un poco más amplia que lo que es la inmunología. La inmunología al final se centra justo en el sistema inmunitario, ¿no? En nuestras defensas. La biomedicina sí que abarca un poco más. O sea, la biomedicina espacial, por decir, digamos, una definición así de tú a tú, es básicamente la ciencia que estudia cómo se ve alterado el cuerpo humano en el espacio y cómo podemos hacer para contrarrestar esos efectos, ¿no? Porque al final el cuerpo, pues, eso, nos reta a todos los niveles imaginables y bueno, pues afecta al sistema inmunitario, afecta a los huesos, afecta a los músculos, afecta al corazón, afecta a los fluidos corporales. Entonces, pues eso, la biomedicina espacial es la disciplina que estudia
precisamente cómo se producen o cuáles son estas alteraciones que encontramos en el cuerpo y cómo lidiar con ellas, ¿no? Cómo contrarrestar para que nuestros astronautas estén bien cuidados y no sean efectos que, pues, que comprometan su salud. Y normalmente le afecta a todos los astronautas. Es decir, todos los astronautas, todos los astronautas sufren este tipo de alteraciones, o quiero decir, todos los sufren todos, o depende un poco de la persona, no sé, ¿cuáles son las más comunes? Depende un poco, a ver, depende de la persona. O sea, no todo el mundo reacciona de la misma manera Mm. al estar sometido a unas condiciones concretas, pero sí que unas cosas u otras se van a trastocar segurísimo, porque al final estamos sacando al cuerpo de su hábitat natural, por así decirlo, de su hábitat en el que la zona de confort, ¿no? Que es Claro. la Tierra, tenemos nuestra gravedad. Y al sacarlo, pues de una forma, a mí me parece brutal, una forma bestial, ¿no? El ponerlo en las condiciones que tenemos en el espacio, pues al final el cuerpo sufre. Estés más o menos preparado, obviamente hay formas de prepararte y de intentar que esos efectos sean un poquito menos notorios. O sea, hay entrenamientos, hay suplementaciones, hay diferentes formas de hacer que sean un poco más livianos, ¿no? Pero al final yo diría que a todos nos afecta, o sea, a todos los astronautas, a todas las personas que vayan al espacio les afecta. A unos más, a unos menos, también por condiciones genéticas o composición corporal, ¿no? Pero a todos les afecta. ¿Y cuáles podríamos decir que son los, no sé, los más comunes o los principales problemas que... Has dicho, por ejemplo, que afectaba a los huesos, no sé si se refiere a que son más propensos a que se rompan, por ejemplo, o algo así. Sí, completamente. Mira, hay diferentes, bueno, es que me puedo tirar hablando de esto un montón. Mira, hay diferentes efectos, así como los principales que se suelen reportar en prácticamente todos los astronautas. Mira, yo siempre empiezo contando el de los fluidos corporales. Nosotros, porque me parece, son cosas muy lógicas, pero que realmente no te para a pensar. Nosotros aquí en la Tierra, digamos que tenemos la gravedad que tira de nosotros hacia abajo, por así explicarla, de una forma muy cotidiana. Y digamos que nuestros fluidos corporales están bien repartidos por el cuerpo, o sea, los tenemos, llegan hasta las piernas, los tenemos en la cabeza. ¿Qué pasa cuando estamos en microgravedad? Que es como este estado de flotación, ¿no? Como mantenido. Pasa que los fluidos se redistribuyen. Entonces, al no tener una fuerza de la gravedad digamos que obliga a los fluidos a bajar hasta las piernas, se ve que en el espacio lo que hacen es subir a la cabeza. Porque Ah, normalmente en la Tierra no los solemos tener tan acumulados en la cabeza, pues en el espacio sí. ¿Eso qué hace? Pues lo primero o lo más obvio es que a los astronautas se les redondea la cara, porque al final acaban teniendo más líquido en la cabeza, y ya no es solo que se le vea una cara más redonda, sino que el nervio óptico, como ahora hay más fluido, está como pinzado, se ve, tiene más presión, está oh. presionado, y eso hace que los astronautas a veces tengan visión borrosa o sufran lo que se llama el síndrome neuroocular asociado a vuelos espaciales, se llama. Y es precisamente esto, como una visión borrosa. Los huesos y los músculos les pasa que, por ejemplo, al estar en esta flotación, son innecesarios porque no tienen que soportar nuestro peso. Entonces se atrofian. Los músculos se atrofian, los huesos, digamos que pierden masa ósea. Y a los astronautas les pasa, también depende o sea, cuanto más tiempo pasa en el espacio, más pronunciados serán estos efectos. O sea, es directamente Ah, proporcional. claro. Y a los huesos les pasa que pierden densidad ósea y hay un mayor riesgo de fractura, porque al final se acaban pareciendo a los huesos de personas con osteoporosis aquí en la Tierra. De hecho, es que tengo vídeos hechos de todo esto, por eso lo tengo, no me acuerdo de hasta datos. Pero, por ejemplo, en la Tierra una persona normal, sin ninguna patología, creo que se perdía como, si no me equivoco, al año entre un 1 y un 2%. Y un astronauta de masa ósea, y un astronauta pierde eso en un mes. Wow. Aquí es como una degeneración acelerada, ya es porque aquí en la Tierra, en la generación y degeneración de hueso, que es un proceso normal para que los huesos estén sanos, en el espacio no funciona bien. Entonces se destruye más hueso del que se regenera. Y bueno, así hay un montón de efectos. También la columna vertebral, al no tener que soportar nuestro peso, digamos que se expande, ¿no? Se relaja. Los discos intervertebrales dejan de estar tan, ¿cómo lo digo? Comprimidos unos contra otros, ¿no? Y se Sí, tan expanden. compacto, ¿no? Exacto, sí, compacto es la palabra. Y,
¿Y qué pasa? Por ejemplo, se ve que los astronautas crecen en el espacio, ganan hasta Hostia. 5 centímetros, que luego eso se desaparece cuando vuelven a la Tierra, pero también es un efecto que le pasa a casi todo el mundo. Pero por ejemplo, esto que has contado de la Sí. masa ósea se puede recuperar, quiero decir, mm, cuando vuelven a la Tierra, por ejemplo, lo de lo que has contado ahora, ¿no? De la Sí. columna vuelve a su sitio, pero no sé si algunos de esos efectos se quedan con ellos para siempre, incluso pueden tener a Eso lo es, mejor una vejez más complicada, ¿no? No lo sé. sí, eso es algo que todavía está un poco como que se está investigando porque no sabemos hasta qué punto son efectos que, digamos, se quedan para siempre con nosotros. Sí que es verdad que esto se recupera con el, o sea, ellos vuelven a la Tierra. Y sí que es verdad que los Ah, primeros bueno. meses tienen que tener mucho cuidado con, depende también del tiempo que hayan estado en el espacio, pero en general los primeros meses tienen que tener muchísimo cuidado con la vida en general, porque al final los músculos están atrofiados, Ya los ves. huesos tienen más riesgo de fractura, entonces esto se va recuperando poco a poco, pero se tarda un tiempo. Y bueno, no lo he mencionado, pero el sistema inmunitario también, que es lo mío, también está alterado. Obviamente les pasa que a las células inmunitarias se vuelven un poco vagas, se quedan un Mm. poco como que no llegan a tiempo a los sitios, hay una inflamación. Normalmente nosotros no solemos tener una persona sana inflamación de base, pues en el espacio sí que hay como una pequeña activación y hay inflamación que no debería estar ahí. Y esto hace, bueno, pues por ejemplo, nosotros aquí en la Tierra, yo no sé, el virus del herpes, no sé si, bueno, todos estamos familiarizados y sabemos lo que son las pupas del herpes, ¿no? Yo, por ejemplo, lo porto porque yo cuando estoy muy estresada o estoy enferma, me sale siempre la típica pupa del herpes. Y eso es porque es un virus que vive contigo, por así decirlo, pero está de forma latente, está ahí, no da mucho ruido porque tu sistema inmunitario lo tiene controlado, no deja pues que esté campando a su ancha. Pero en el espacio sí que campa a su ancha porque el sistema inmunitario está afectado y una de las cosas que también se ve en el espacio es la reactivación de virus latentes. Creo que era entre el 40 y el 96% de astronautas, o Oh. sea, una barbaridad, muestra una activación de virus latente y eso es una locura. Pero, y aparte del herpes, ¿no? Que como dices tú, pero que lo que todo el mundo sabe lo que es el herpes, ¿no? Lo típico aquí en la Sí. vida. Pero quiero decir que otros virus latentes pueden tener, porque el herpes, bueno, es molesto, es fastidioso, pero dentro de lo que cabe es algo que no te ocasiona ningún daño, pero no sé si Sí. habrá virus que sí te pueda Pues realmente sí, hacer sentir mal. citomegalovirus, el herpes zóster este. Había otros que no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero sí que hay como dos o tres más. Tampoco son tantos los que se suelen detectar en los astronautas, pero mayoritariamente es el virus del herpes, el que está. Pero vamos, que hay otro, hay Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis, si no me Ah, estoy yo pegando un triplazo. El de Epstein-Barr también es uno de ellos. O sea que. Son cosas que eso, que pueden traer muchos problemas si se activan en un medio, en un espacio en el que no tenemos los medios necesarios, digamos, para tratarlo. claro, porque yo entiendo que aunque hayamos llegado al punto de poder mandar gente a la luna y que esté ahí un tiempo, supongo que hay otras muchas cosas que todavía, como tú dices, se están estudiando y se están trabajando para... Pero claro, tampoco va a ser ir a la luna, o sea, ir al espacio y ser como estar aquí en la Tierra, ¿no? Quiero decir, Claro. por mucho que avance la biomedicina espacial, nunca va a ser exactamente igual porque las condiciones son distintas. Claro, de hecho yo creo o sea, yo creo que el récord de tiempo que ha pasado una persona en el espacio del tirón, creo que ha sido como un año y medio, creo que eran 500 y pico Dios. días, que eso es una locura, porque ya con misiones de 6 meses, digamos, se ve que los astronautas vuelven un poco hechos puré, o sea, vuelven hechos papilla. En cuanto a, sobre todo a lo físico, ¿no? Lo primero que se nota es justo eso, los músculos, cómo el cuerpo está, pues, un poco regular y necesita recuperarse. Pero sí que es verdad que nunca va a ser como está en la Tierra. O sea, es verdad que nos podemos preparar y de hecho ahora mismo digamos que ahora mismo el foco en exploración espacial o en biomedicina espacial ya sabemos muchos de los efectos que les pasan, de las cosas que le pasan al cuerpo. Ahora el foco está en cómo los abordamos, cómo hacemos que los astronautas estén más protegidos frente a estos efectos, ¿no? Y bueno, sí que nunca va a ser como está en la Tierra. Ojalá en algún momento, es que claro, todo depende de cómo qué vaya pasando en el futuro, pero sí que hay maneras como de prepararse para esos efectos o a intentar que sean
más bajo. ¿Y cuáles son esas maneras? Imagino que, bueno, además de entrenarse físicamente, a lo mejor la alimentación, ¿no? Justo, sí, sí, sí. La alimentación es crucial porque al final el cuerpo necesita tener los nutrientes correctos para, digamos, para pues, construir los componentes que necesita el cuerpo de tejidos, células, que sean componentes de calidad. También se puede aprovechar la alimentación precisamente para añadir suplementos, para añadir probióticos o bacterias, ¿no? Que a lo mejor necesitamos que estén como en mayor cantidad en nuestro cuerpo porque otro de los efectos que pasa en el cuerpo es que las bacterias también, la microbiota, también se ve alterada y entonces puede pasar que haya bacterias que son perjudiciales que ganen terreno a las que son buenas para nosotros. Entonces, a través de la alimentación con los probióticos sí que se intenta como controlar o intentar que pese más la parte de bacterias beneficiosas para que las malas no nos ganen terreno. Claro. Luego también el deporte, o sea, el deporte, los astronautas en la Estación Espacial Internacional se entrenan, creo que son 2 horas al día. O sea, tienen que hacer mucho ejercicio para que el cuerpo no sufra, porque es que ya no es solo la pérdida de masa ósea, de músculo. El corazón también, por ejemplo, le pasa que al no tener o sea, al no tener que ejercer tanta fuerza para que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo, esto es un efecto, bueno, digo un efecto chulo, entenderme como persona que le gusta el cuerpo humano, pero obviamente trae muchos problemas de salud, que es que el corazón se acaba como, se empieza a redondear, o sea, empieza como a perder Wow. esa forma que tiene típica y se va redondeando y eso es muy peligroso a la hora de volver a la Tierra, que la electrofisiología cambia, ¿no? Entonces, ¿Y ahí qué se hace con lo del corazón? al final son cosas que tienen, o sea, se revierten, nunca, bueno, creo, o hasta lo que yo conozco, no ha habido nadie que haya tenido problemas mortales, ¿no? Al volver a la Tierra. Sí que son cosas que requieren mucho cuidado y como he dicho, cuanto más tiempo pase en el espacio, mayores son estos efectos. Entonces, hoy en día las misiones suelen ser relativamente cortas, aunque hay gente que pasa meses y meses en el espacio. Pero No, uy, perdón. vaya. Sobre todo se intenta como controlar, ¿no? En la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, hay muchos equipos que incluso hay algunos portátiles que son de como de electrocardiograma, que controlan pues cómo está funcionando tu corazón, o algunos se hacen como pequeños experimentos en la estación para ver cuántas de cada tipo de célula inmunitaria tiene en ese momento, si hay algo que esté amenazando, digamos, que tenga tu sistema inmunitario activado o no. Hay formas, digamos, de tenerlo más o menos controlado. Obviamente, en el momento en el que hay algo que esté descontrolado, pues se tienen que tomar decisiones críticas. Eh, Quería comentar dos cosas. Lo primero, me parece alucinante la capacidad adaptativa del cuerpo, Sí, porque has dicho que luego vuelve, vale, necesita su tiempo, pero luego el sí, corazón se readapta, me explota la cabeza. es increíble. Increíble. Y luego, por ejemplo, cuando has dicho lo de estar mucho tiempo en el espacio, hubo un caso el año pasado, que bueno, creo que era de una misión estadounidense, como que Mm, estaba como prevista un día la vuelta, pero pasó algo y como que se quedaron allí, que de hecho no sé sí. si seguirán allí esa gente o habrá vuelto a su casa. Han vuelto, han vuelto. Creo que sé los que dices, creo que eran 3 o 4 astronautas que eso, que estaba prevista su vuelta, pasó algo, no podían volver y se tuvieron que quedar, pues creo que su misión iba a durar unos 7, 10 días o 2 semanas como mucho y acabaron estando como 5 o 6 meses en el espacio. Y sí, sí, o sea, como has dicho, lo de que el cuerpo, lo adaptable que es una bestialidad. A mí lo que más me llama la atención o donde yo me quiero enfocar es justo en eso, en esos ambientes extremos, cómo el cuerpo es capaz de soportar cosas tan, tan brutales, ¿no? Obviamente tiene un límite, o sea, nosotros no podemos forzar el cuerpo infinitamente porque pues habrá un umbral en el que pasemos y el cuerpo diga, oye, hasta aquí me rompo, pero sí que es tremendamente adaptable. Y justo esos astronautas sí que volvieron, están bien A mí, y tenían efectos. No he visto, no sé si se publican como cada astronauta cuando vuelve, qué efectos tiene. Sé que simplemente cuando vuelven pues se le hace un seguimiento médico súper exhaustivo, sobre todo los primeros meses, y se controla que todo esté bien, que los parámetros estén dentro de lo normal o que los que se tarda un tiempo en regresar al, digamos, a su estado basal, que vayan volviendo, ¿sabes? Que no sea, que a lo mejor, pues, eso, que tengan cosas activadas que no tendrían que estar activadas o cosas.
cosas que sean peligrosas para su salud. Y por ejemplo, estamos hablando, claro, ahora estábamos hablando, ¿no?, de la estación espacial, pero entiendo que todas estas cosas le pasan a ver cómo explicarlo. O sea, quiero decir, cuando van en la nave, ¿no? En el cohete, para que nos entendamos Sí, todos, ¿no? Y sí, están en la estación espacial ya sufren estos efectos, ¿no? sí. Pero claro, imagino que luego, como tú misma has comentado antes, si van a un planeta o van a la Luna, a lo mejor esos efectos también cambian, ¿no? Porque el entorno Sí, a lo mejor no es exactamente igual. efectivamente. Sí, de hecho, en la nave o en la estación espacial tenemos un estado de microgravedad, que es esa flotación continua, ¿no? Bueno, flotación. Realmente sabemos que estamos en caída libre, o sea que la estación está orbitando la Tierra y es un estado de caída libre continuo, pero digamos que se asemeja a ese estado de flotación mantenido, Qué ¿no? locura. Y sí, es que es muy loco. Y claro, ¿qué pasa si vamos a la Luna, si vamos a Marte? No estamos en exactamente las mismas condiciones, porque allí sí que hay cierta gravedad, o sea, es diferente a la de la Tierra. Entonces, yo hasta diría que en cuanto a gravedad, o sea, los efectos que hay por la gravedad diferente y tal, serían diferentes e incluso más ligeros, que no quiere decir que no existan porque siguen existiendo, pero son a lo mejor un poco, no lo sé porque todavía no hemos estado en un planeta el tiempo suficiente, bueno, un planeta, ni siquiera en la Luna, el tiempo suficiente para estudiar qué le pasa al cuerpo en esas condiciones, ¿no? Pero yo me atrevería, digamos, a decir, si tengo que pegarme una apuesta, ¿no? Digamos, creo que los efectos de la gravedad serían un poco más reducidos, pero luego, por otro lado, nos estaríamos enfrentando a otros, que son la exposición a radiación, que es tremendamente alta, muchísimo más alta de lo que tenemos en la Tierra, porque estamos protegidos por el campo electromagnético, el campo magnético, y luego también la superficie lunar tiene, bueno, la Luna, Marte, tiene lo que se llama regolito, que es un polvo finísimo, finísimo, que se te puede colar, se te puede pegar al traje, se puede colar en la nave, en los módulos, y eso lo respiras, por ejemplo, y se puede filtrar a los pulmones y son partículas que están de hecho cargadas eléctricamente y o sea, es como si fuera arena de la playa, pero no es arena de la playa, son partículas muy finas que están pues eso, cargadas incluso y pueden desencadenar un daño muy, muy importante en los pulmones. O sea que digamos que el siguiente paso, yo creo, en exploración espacial es ver o estudiar el cuerpo en un asentamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso en la Luna, que es lo que se pretende hacer en los años que vienen, ¿no? Que es establecer una colonia en la Luna. Entonces, habría que empezar un poco de cero, a ver, un poco, a ver, de cero y no de cero, porque ya sabemos mucho de lo que le pasa al cuerpo en el espacio, ¿no? Pero claro, hay que ver qué le pasa al cuerpo exactamente ahí. Si se mantienen estos cambios, si se alteran de alguna forma, o sea que es algo súper complejo. Pues justo te quería preguntar eso, ¿no? Porque siempre hablamos lo típico de eh, crear colonias, vida en otros planetas, ¿no? En las series de ciencia ficción, pero claro, o Sí, sea, con lo difícil que es solo simplemente estar ahí en la estación espacial o en la nave, pues sí. realmente a nivel biomédico es viable vivir en otro planeta, como tú dices, haría falta muchísima investigación para poder decir, porque no va a llegar y va a poner allá a la gente sin haber probado antes, bueno, no lo sé, bueno, no sé. No, claro. A ver, yo hoy por hoy obviamente no es algo factible. Yo creo que eso es algo que a lo mejor llegará con mucho tiempo como un proceso de adaptación, digamos, pero se tardará muchísimos años en hacer que un cuerpo, y no un cuerpo ya, sino muchas generaciones se adapten a las condiciones que tenemos, pues, por ejemplo, en la Luna, ¿no? Pero sí que es verdad que de forma intermitente, a lo mejor, pues ya te digo, si una persona está en la Estación Espacial Internacional, más de 500 días. Entonces, sabemos que a ver, no es lo ideal porque al final el cuerpo sufre, pero Claro. sabemos que hay un tiempo en el que se puede estar, ¿no? O sea, que hay misiones que son posibles en cuanto a la Luna. Luego Marte, por ejemplo, es otra historia, porque cuando hablamos de una misión a Marte, el tiempo ya es muy distinto. O sea, la Luna creo que está como a 4 días de viaje o 3 días de viaje. O sea, hasta llegar a la Luna. Marte estamos hablando de cerca de un año. O sea, que Wow. ya solamente el ir a Marte, estamos hablando de, joder, el cuerpo va a tenerlo muy crudo, ¿sabes? Pero, o sea, sí que es posible, ¿no? Haces como esas colonias y tal, pero yo lo veo como algo a corto plazo, con relevo, o sea, no algo súper permanente, o sea, las instalaciones sí, quizá,
pero las tripulaciones y demás, tengo mucha curiosidad por ver cómo se planea desde las agencias espaciales, pero yo creo que sería algo que necesite pues su relevo de forma periódica porque es una Buah. historia. Y estamos hablando de todos los efectos que tiene, ¿no? Los astronautas viajar al espacio a nivel físico, pero a Mm, nivel psicológico no sé si también está demostrado. Bueno, sí, obviamente tiene que tener efectos porque estar allí tiene que ser bastante loco, sí. pero quiero decir que si hay efectos o pruebas, resultados de que, pues, yo qué sé, sufren ansiedad o lo que Sí. sea. Sí, sí, sí. Y además, me encanta que lo hayas sacado porque yo no lo había mencionado, pero es casi que lo que más afecta o de lo que más se reporta. Porque al final piensa que estás en una nave, llamémosle una cápsula flotando en mitad del vacío, eh, lejos de tu familia, donde cada movimiento, cada cosa que hagas tiene una repercusión y tienes que, digamos que estás en alerta constante. Eh, sí que, o sea, se sabe que el espacio hace que tengas mayor riesgo de ansiedad, de depresión, de trastornos, creo que se llaman psicosomáticos, que es que, si no me equivoco, que haya síntomas físicos que se agraven por el Ah, estado psicológico. Y esto se sabe, eso sería lo típico de pienso que me duele el brazo y al final me duele el brazo y luego casi que me tengo que algo cortar. parecido, algo parecido, y te acaba doliendo, de verdad. Y, por ejemplo, esto se engancha un poco con lo que son las misiones análogas. Aquí, o sea, lo que se hace en las simulaciones espaciales aquí en la Tierra, buscan mucho, o sea, depende, hay instalaciones repartidas por el mundo, que son una especie de hábitats pues, de instalaciones que están hechas para hacer simulaciones espaciales. Cada una tiene un diseño porque se enfoca en unas cosas o en otras, pero la gran mayoría tienen un componente que es único, que es el del factor psicológico, y muchas de ellas están enfocadas en cómo afecta a nivel psicológico a la tripulación estar aquí, pues algunas misiones son de 15 días, otras son de un mes, otras de 2 meses, otras de 6, y se estudia muchísimo cómo afecta a nivel psicológico, porque digamos que sí, podemos ver que ya solo el aislamiento, porque estas simulaciones se hacen en puro aislamiento, en incomunicación normalmente, o comunicación que no es a tiempo real, como podría ser pues, correo electrónico. Es lo único que te permiten, en algunos casos, no en todos, la única forma de contacto que te permiten. Pero son muy importantes porque si ya vemos que el aislamiento tiene un papel importante, ¿no? en la parte de nuestro bienestar, a nivel psicológico, pues ya sabemos que el estar en el espacio, o sea, que cuando estemos en el espacio nos vamos a encontrar esta situación. Y de hecho, yo participé en una de estas misiones análogas. Qué He guay, ¿y qué tal? participado en dos, ahora te contaré más si quieres. Participé en dos y en la primera sí que, vamos, los resultados que yo saqué es que fueron 15 días en el desierto de Utah, en una estación en mitad del desierto, incomunicados, aislados del mundo, no sabíamos nada de nuestra familia, todo desinstalado, redes sociales y todo desinstalado. Y nada más que el hecho de estar aislado, eso, en aislamiento y comiendo comida liofilizada y con protocolos, ¿no? que son potencialmente estresantes, con nuestros trajes, haciendo nuestras salidas, eso ya alteraba nuestro sistema inmunitario. O sea, yo lo que hice en esa misión fue estudiar cómo le afectaba al sistema inmunitario todo esto y sí que vi que una de las proteínas que produce nuestro sistema inmunitario para protegernos contra infecciones, por ejemplo, que digamos que Mm. son las cinco, hay cinco que son las estrellas, los anticuerpos que se llaman, y pues uno de ellos que es la IgG, inmunoglobulina G, que es la que nos defiende en sangre contra infecciones o contra algunos ciertos agentes, ¿no? Bacterias, virus, estaba disminuido. Éramos 8 en la misión y los 8 lo teníamos reducido de forma muy significativa. O sea que ya solamente el hecho de estar aislado y en estas condiciones que estábamos tan, vamos a llamarlas extremas, aunque hay otras que son mucho más extremas, ya estaba alterando nuestro sistema inmunitario. O sea que eso ya nos da como información muy importante para saber que el día de mañana en el espacio esto no lo podemos encontrar y podemos actuar un poco para prevenirlo. Y aparte de vivirlo a nivel no científico, laboral, a nivel individuo humano, como viviste la experiencia, porque madre Pues mía, mira, pues he tenido dos experiencias y han sido completamente diferentes, pero completamente diferentes. Mi primera misión análoga fue en el desierto de Utah en abril de 2024.
Estuvimos 14 días. Yo conocía al equipo, lo conocí 6 meses antes de la misión. Éramos todos de Bélgica, que yo estaba haciendo allí mi tesis y fue cuando Ah, fui a esta simulación. Y digamos que nos conocíamos todos de antemano, nos empapamos todos con la misma ilusión, las mismas ganas, íbamos todos a un mismo compromiso. Al final sabemos que es una simulación, pero tú te lo tomas con todo el realismo posible, porque está ahí para eso, ¿no? Y hay protocolos que son súper realistas, que se tienen que cumplir. Esa fue mi primera misión. Yo me lo pasé increíble. O sea, aprendí muchísimo. Fue una experiencia única. Para mí ha significado como un antes y un después en mi vida. Fue una experiencia increíble. Todos los protocolos, es que aprendes tantísimo y además como que te sientes... Yo me sentía muy realizada, como muy qué satisfecha guay. con, jolín, porque yo llevaba un proyecto de investigación que pues lo llevé adelante, que lo diseñé yo desde cero, desde lo que es qué materiales me llevo hasta el comité ético que me tiene que aprobar un estudio en el que se implican humanos. Y fue chulísima. Y luego, por ejemplo, la segunda, que la hice este verano pasado, en julio de 2025, fue completamente diferente porque allí era un poco distinta. La primera estaba en mitad del desierto y nosotros hacíamos nuestra salida en el desierto. O sea, cogíamos los rovers, conducíamos por el desierto. Era súper chula y súper inmersiva. La segunda era muy diferente porque estaba en una estación en Polonia. Es una estación completamente, pues, o sea, lo que es el hábitat es muy parecido al otro, cada uno con sus particularidades, pero la zona donde hacíamos las salidas está al exterior, con los trajes y demás, simulando el exterior del espacio, era artificial. O sea, nosotros estuvimos ahí 18 días en total, desde que empezó la misión hasta que la acabamos, sin que nos diera un rayito de sol en los 18 días. Uh, ya ves. Eso, eso es una cosa, y luego la otra es que no conocíamos al equipo hasta el día que nos presentamos allí. Entonces vas Mm. completamente a ciegas. En plan, a ver si me llevo bien con ellos, ¿no? Sí, sí, y puede ser una experiencia heavy, ¿eh? Para gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a trabajar en equipo o que a lo mejor socialmente Sí, más necesita. introvertido, ¿no? Sí, la gente más introvertida, oye, que perfectamente puedes participar en estos estudios, sea más introvertido, menos introvertido, pero hay que tener cuidado porque nunca se sabe cómo te puede afectar, ¿no? O sea, yo recuerdo mis primeros días fueron súper duros porque yo encima iba como comandante, yo me encargaba Anda, qué guay. de que todo saliera adelante, de los objetivos diarios y tal, y cuando tú, digamos, tienes muy clara la visión que llevas y el compromiso que llevas y tus compañeros no, que fue un poco lo que me pasó a mí, no con todos ellos, pero con un par de ellos, Mm. fue muy duro porque era como, también al final ellos tienen sus razones, ¿no? A lo mejor de no tener ese compromiso o tal. Algunos es que el aislamiento ya les empezó a afectar desde el día 2 o el día 3 ya estaban como, me quiero ir a mi casa. Es que decían, repetían un montón el me quiero ir. O sea que es una experiencia bastante, o sea, las misiones análogas son duras, a pesar de que son chulísimas y las vives como una experiencia, ya digo, única, yo las recomiendo muchísimo. Tienes que estar preparado mentalmente para saber a lo que vas, Oye, porque y ahí no te vas, ¿no? Quiero decir que tú digas, ya no quiero formar parte de esto, eso no funciona, ¿no? sí, a ver, sí, pues obviamente si tú ves que te está afectando, que te está limitando, que llega un punto en el que, oye, de verdad no puedes más y te va a afectar a tu salud mental o, ¿sabes? Puedes cortar la simulación. Tú hablas con control de misión, que siempre lo digo mal, mission control, sí. Hablas con control de misión y en el momento en el que a lo mejor tú te ves como que estás sobrepasado y que no eres capaz de ninguna manera de seguir, se acaba la simulación para ti y ya está. O sea, al final lo más importante es la seguridad de los participantes, ¿no? Pero bueno, sí que ayuda como que haya unión en el equipo, que estemos todos a una, que si hay uno que flaquea, venga, vamos, yo te animo, o yo tiro de ti un poco, o, ¿sabes? Eso es súper, súper importante. Y en Lunares, por ejemplo, que es esta estación de Polonia, sobre todo se estudian precisamente las dinámicas de grupo, de cómo trabajan las personas que no se conocen de nada en equipo. Y, jolín, yo me atrevería a decir, desde que yo participé, estoy en contacto con el equipo de Lunares, el que coordina las simulaciones, porque vamos a hacer una investigación conjunta y demás. Y, jolín, desde julio han pasado como 4 o 5 tripulaciones más aparte de la mía
y en alguna de ellas han habido fricciones importantes. O sea, es que al final Wow. tienes que estar muy preparado, tienes que saber gestionar, pues, el cómo le dices a una persona desconocida si hay un encontronazo, ¿no? Cómo lo gestionas. O sea, que la verdad es que a nivel de psicología me parecen increíbles estas misiones. O sea, son duras. Es que claro, ya en un trabajo normal hay momentos en los que a lo mejor tú tienes que decirle algo a tu compañero o alguien tiene que decirte algo y a lo mejor pues te Sí, molesta el orgullo que tiene un mal día. Los egos también son muy importantes, los egos. Entonces, muchísimo. claro, Claro, en una situación tan extrema que además entiendo que al final la idea, vosotros hacéis esto, no sé si eh, para luego viajar al espacio o como experimento para que los astronautas que sí viajan al espacio se sepan, ¿no? Bueno, no sé, ahora no lo explico. claro. Sí, hay diferentes enfoques. O sea, hay simulaciones que están full preparadas para nosotros queremos sacar investigación de esto y queremos, o sea, tú vas ahí y tu objetivo es aportar algo a nivel científico, a nivel de, pues tú llevas tu propia investigación y si no tienes una investigación no puedes participar en esa simulación. Ah, vale. Hay otras, como la de lunares, por ejemplo, la menciono porque, menciono siempre esta porque es la última que he hecho y porque me parece, jolín, muy chula a nivel de, pues, de psicología. En lunares, por ejemplo, no se te exige, no es obligatorio llevar un proyecto de investigación como tal, porque como se estudia mucho el factor psicológico, hay empresas, universidades, en la misma Agencia Espacial Europea está haciendo investigaciones en estas instalaciones. O sea, tienen acuerdos con la gente que coordina las simulaciones y hacen pues estudios más centrados en lo que es la psicología. Y a mí me parece, vamos, o sea, muy chulo porque ya, o sea, no necesitas ser científico para participar en esto. O sea, de hecho, en mi Ah, no, misión pensaba que sí. hubo una chica que era cantante, por ejemplo. Porque al final, si tú simplemente quieres tener la experiencia, tú puedes. Obviamente hay un coste, o sea, estas misiones no son gratis, suelen estar entre los 2.000 3.000 euros. Si te lo puedes permitir, oye, para adelante de tu bolsillo. En mi caso, yo como llevaba mi proyecto de investigación, yo tenía patrocinadores y mis patrocinadores me lo cubrían. A cambio Qué de que bien. yo realizara la investigación, ¿no? O que usara ciertas cosas en mi investigación que a mí me venían bien. Y, y vamos, o sea, tú puedes participar en estas misiones sin que seas científico y eso me parece súper chulo y que es que la gente no lo conoce, pero claro, tienes que tener en cuenta y tienes que saber a lo que vas, más o menos, porque al final hasta que llega y vives la experiencia, a veces ni te lo puedes imaginar, pero más o menos saber que te vas a enfrentar a algo que te va a retar a muchos niveles. Y por ejemplo, has dicho que la de Utah, claro, era en el desierto, esta Mm, era, entiendo que pues serían como unas naves muy, muy grandes que sí. se ha recreado. Pero, Mm, por ejemplo, el lugar donde vosotros estabais, lo que sería como la nave o la estación espacial, ahí mm. también tenía como microgravedad o algo así. No, no hay microgravedad, o sea, eso es lo más complicado, digamos, de replicar en algunos Claro. hábitats. Sí que es verdad que hay experimentos que se hacen, por ejemplo, en lunares, que hay una chica que hizo una investigación y eso se quedó ahí, que es que tiene unas correas colgadas del techo, digamos que para quitarte peso, o sea, al final te suspenden un poco y puedes hacer investigación en microgravedad simulada de esta manera, ¿no? Como quitándote peso, venga, pues corre en la máquina o haces bicicleta con esas correas levantando un poco de tu cuerpo. Luego, por ejemplo, en cuanto a la microgravedad, hay otro tipo de estudios que no son simulaciones como tal de estar en un hábitat, en el desierto o tal, sino que son estudios de camas de agua o camas inclinadas, eso sí que simulan un poco lo que es la microgravedad real. En una cama de agua, en el agua, bueno, sabemos que, o sea, cuando estamos sumergidos, estamos en como esa flotación también es lo más similar a la microgravedad que tenemos en la Tierra y se hacen estudios pues o con camas de agua o camas inclinadas en los que la cabeza está en la parte de abajo. ¿Te acuerdas que te dije que los fluidos tienden a subir a Sí. la cabeza? Pues hay camas que están un poco inclinadas para que los fluidos vayan a la cabeza. Y a lo mejor, sí, o sea, son cosas muy heavy, son Sales con la completamente cabeza redonda. voluntarias y la gente se apunta. También existen los vuelos parabólicos, que son básicamente vuelos en los que un avión describe una parábola y en el punto en el que está, o sea, sube y luego apaga motores y digamos que se Ah, queda. eso lo he visto alguna vez.
en este punto en el que empieza como a caer, hay una ventana pues son unos 30 segundos, 40 segundos, en los que se simula esa microgravedad. Y eso es bastante, bastante fiable. ¿Qué pasa? Se tiene que hacer muchas veces en un vuelo parabólico para que sea como mantenida. O sea, se hace, se vuelve a subir y se vuelve a repetir. Eso nos sirve para ver si, por ejemplo, hay procedimientos que son posibles hacer en microgravedad o no. A lo mejor probar una máquina o manipular una cosa con unos guantes X o yo qué sé, ¿no? Ciertos procesos que ver si se pueden hacer en microgravedad. O sea, digamos que eso, las camas de agua y los vuelos parabólicos y cositas así. Y seguro que más cosas que a lo mejor yo no estoy enterada, pero creo que son lo principal que se usa para simular microgravedad. Es increíble el ser humano, ni qué bonito. Y, Eh, sí, chulísimo. y bueno, hablando ya que nos estás contando de las misiones, ¿no? Has Mm, sido preseleccionada para el programa de formación de astronautas análogos del sí. Austrian Space Forum, ¿no? Yo quería preguntarte qué es un astronauta análogo. Un astronauta análogo es básicamente una persona normal y corriente, no tiene ni por qué ser científico, pero que participa en misiones que simulan pues misiones espaciales, ¿no? O sea que digamos que el objetivo tuyo es pues participar en estas simulaciones o misiones o como se quieran llamar, programas, experimentos con el fin de recrear lo que podríamos encontrar el día de mañana en alguna misión espacial. O sea, no hace falta que sea todo enfocado, pues, por ejemplo, la microgravedad o tal. Ya solamente por ejemplo, estudiar un terreno. En Utah, por ejemplo, lo bueno del desierto es que, por ejemplo, Marte hay cosas, hay fenómenos que se dan en Marte que se pueden dar en algunos desiertos que son muy vastos. Por ejemplo, en mi misión había un chico el chico era geógrafo y él estudiaba la formación de tormentas de arena o cómo se depositaba la arena en ciertos puntos del desierto. Esto, por ejemplo, es muy relevante el día de mañana imagínate, hay equipos que dependen de la luz solar para funcionar, ¿no? Las placas solares. Pues si tú mandas a un equipo que depende de la luz solar y luego hay polvo que se va a depositar en esas placas y las va a dejar inútiles porque lo Claro, acaba cubriendo y no puede absorber, digamos, la luz del sol, pues serían inútiles, no se podría trabajar con ellos. O por ejemplo, otro compañero mío hacía cartografía del desierto, que era que con un dron hacía fotos sobrevolaba diferentes zonas, tomaba fotos de diferentes puntos y luego recreaba en 3 dimensiones la superficie de lo que había captado el dron para luego estudiar qué puntos serían más ideales para aterrizar una nave, por ay, qué ejemplo. guay. O sea, sí, depende de a lo que en las simulaciones, ¿no? Lo que se tengan en general en el hábitat y tal, se enfocan a unas investigaciones o a otras. Y bueno, ¿qué más te iba a decir? Se me ha olvidado. No sé si me habías preguntado algo más que me empieza a hablar y No, que era un astronauta análogo. Entonces, tú, por eso. ejemplo, para este programa, bueno, ¿en qué consiste el programa? O no sé si quieres, como tú has dicho, tiene algún experimento que quieras hacer, bueno, y que se pueda contar, claro. Sí. De momento, mira, este es un programa que, pues, eso, que la Austrian Space Forum se llama, que lanza y básicamente lo que hacen es, pues, abren convocatoria, hay 3 fases de selección, si no me equivoco, o 4, son 3, A, B, C, sí, son 3. Y yo, por ejemplo, acabo de pasar la primera, o sea, ahora mismo es una preselección, no hay nada, todavía no soy astronauta análogo de este programa. No hay nada todavía. Estoy ahora mismo entre los 35 candidatos que han pasado esta primera fase. Entonces ahora en marzo tenemos la segunda fase, que son pruebas médicas, psicológicas, de competencias de misiones espaciales, de ingeniería, pruebas físicas también. Y de ahí van a coger a 15 personas. Luego se vuelven a hacer otro tipo de pruebas médicas, pruebas físicas y un poco pues de diferentes competencias, habilidades mentales y cosas así. Y se acaban quedando con 6. O sea, al final de estos 35 acabarán pasando 6, que son los que formarán parte de este programa. El programa consiste en una serie de entrenamientos, hay mucha teoría de lo que son vuelos espaciales, simuladores y demás. Y hay formación durante el verano, son 5 fines de semana en los que se te entrena como en terreno. Y creo que esta gente hace simulaciones en Armenia, si no me equivoco, o sea, sus misiones análogas son en Armenia.
Vamos, que te entrenan en lo que es el terreno, como pues a nivel de cómo ponerte un traje, el traje que ellos utilizan, ¿no? Como los componentes que tiene, cómo hacer que los sistemas que lleve el traje funcionen, cómo comprobar que todo está en correcto pues, funcionamiento. También te entrenan en pues, simuladores pues, de vuelo, me parece que leí, como de, ¿no? A nivel de un vuelo espacial, qué cosas tenemos que saber como para que todo salga bien. Y bueno, digamos que te dan como distintos entrenamientos también de laboratorio para que tú estés formado y puedas ejercer como astronauta análogo. Y de hecho, cuando tú pasas a este programa, o sea, esas 6 personas que lleguen al final, van a pasar a ser parte de un cuerpo de astronautas análogos del Austrian Space Forum en el que se hacen misiones análogas todos los años y a ti te pueden llamar pues cuando quieran. Te dicen, oye, tal misión, ¿cómo te viene? ¿Bien, mal? Venga, pues para adelante. Y se hacen misiones análogas, pues como he comentado, ¿no? Según en qué sitio sea, se está más enfocado a lo que es el aislamiento, al desarrollo. En general, todas están enfocada al desarrollo de tecnología o a preparar misiones que en un futuro nos lleven a la Luna, nos lleven a Marte, pero vaya, que la idea es hacer misiones análogas que nos preparen para futuros viajes espaciales. ¿Y a ti te gustaría viajar al espacio? A mí me encantaría. Me fascinaría. Sería uno de mis sueños de mi vida, vamos. O sea, sí que mucha gente me dice a Marte. Y digo, a ver, es que entre volar, yo que sé, al espacio, que puede ser órbita baja, ¿no? En la Estación Espacial Internacional. Jolín, de ahí a Marte hay un trecho. O sea, eso hay que, ahí ya habría que ver en ese momento cómo está la cosa, cómo te pilla, ¿no? Si tiene ataduras, si no, si. Pero a mí viajar al espacio, pues como te digo, a lo mejor, pues eso, a la Estación Espacial Internacional, como hacen nuestros astronautas. A mí me encantaría ser astronauta y me encantaría tirarme 2 semanas en la Estación Espacial Internacional o un mes. No sé, o más tiempo, ¿no? Lo que se necesite, porque al final, bueno, sabemos, como comenté, los efectos que hay en el espacio, al final te van a acabar afectando más o menos según lo preparado que vayas, pero bueno, hay que ir con esa cabeza. Pero sí que la verdad es que para mí es algo que es un sueño y bueno, ojalá en algún momento, incluso si son vuelos comerciales de estos de subir, pasar unos minutos y bajar, creo que son experiencias que, jolín, son increíble. O sea que a mí me encantaría. Guay, ¿no te da un poco de miedito? Sí, 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 hombre. Yo estaría cagada en el momento a lo mejor de despegar con una nave, el cohete y tal. Mucho miedo. O sea, de hecho, no lo he contado, pero cuando tú despegas con la nave para arriba, para el espacio, como quien dice, estás sometido a una fuerza G que es muy bestia. Son, no sé cuántas G son, pero son como mínimo 9 veces la gravedad de la Tierra. O sea, tú digamos que te quedas. O sea, al final estás cogiendo una velocidad increíble para salir del planeta, ¿no? Y, joder, eso se sufre. Y yo, por ejemplo, en una visita que hicimos a un centro especializado, nos metieron en una centrífuga, que era como una especie de una sala circular, pequeñita. Mm. Y es que me acuerdo porque fue súper divertido, pero también fue como, wow. Creo que eran 3G a lo que estábamos expuestos, eran 3G. Era un círculo, ¿vale? Y nosotros estábamos pegados a la pared de lo que era la salita. Y claro, eso empezaba a girar, a girar, a girar, y cuando coge mucha velocidad, llega un momento en el que el suelo lo quitan. O sea, no hay suelo porque estás tan pegado a la pared que no te caes. O sea, te queda por la fuerza centrífuga, ¿no? Y es muy loco. Entonces son tantas cosas que como que hay que tener en cuenta que no es solamente, venga, me voy al espacio y es como coger un autobús. No, o sea, que es que solo el hecho de ir hacia el espacio es una locura, o sea, yo creo que requiere mucha, mucha preparación y por eso nuestros astronautas están en entrenamiento constante, porque al final son cosas que el cuerpo tiene que soportar, ¿no? Pero sí que a mí me daría mucho miedo, o sea, yo por mucho que sea uno de mis sueños y si el día de mañana me lo proponen, yo digo que sí, no quita que en ese momento tengas miedo, ¿no? Estés nervioso o digas, jolín, ¿y si algo sale mal? ¿O y si, no? Pero sí, sí, sí que me encantaría, pero obviamente miedo habría seguro. Buah, es que entre todo lo que puede salir mal, el vuelo y tal, luego el Mm. hecho, yo me lo imagino, de estar ahí arriba y ver, pues el espacio está oscuro, ¿no? Es como Sí, todo negro y tú ahí, que no claro. sé, Es un buah, vacío, es como, a nivel psicológico es que tiene que ser brutal, no me extraña que la gente le dé ansiedad.
Sí, 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 Como sí. O depresión sea, es como, no somos sí, nada, ¿eh? se trabaja muchísimo en ver cómo, justo cómo lidiar con, ¿no? Los efectos en psicología, de estrés, bueno, de estrés, de ansiedad y demás, porque es algo que está presente. O sea, casi todos los astronautas, en mayor o menor medida, lo sufren, ¿no? Al final, verdad que en la estación, digamos que estás ocupado prácticamente todo el tiempo, porque si no estás haciendo experimentos, que son lo que la estación espacial al final es como un laboratorio flotante. Si no estás haciendo experimentos, estás haciendo ejercicio porque tienes que cuidarte, estás haciendo X procedimientos, estás haciendo mantenimiento de la estación, o digamos que siempre estás ocupado, ¿no? Pero yo creo que en la carga psicológica que se tiene, la carga de trabajo, el saber, ¿no? Que si haces algo, a ver, dentro de un margen, ¿no? O sea, no es que ahora si hagas algo mal ya es catastrófico y te vas a morir. O sea, todo No tiene explota la tierra. Obviamente, si son cosas que son fatales, de que estás haciendo una actividad extravehicular, que es cuando estás fuera con el traje y tal, hay que tener una precaución que es tremenda, porque ahí sí que algún error a lo mejor sí que te cuesta la vida o te cuesta a lo mejor un susto, por lo menos. O sea que el tema de la ansiedad y lo que es la psicología se trabaja muchísimo y por eso buscan a un perfil de... Los astronautas tienen todos, los pocos que yo he conocido, tienen un perfil como muy marcado para mí, muy obvio, joder, el optimismo, las ganas de vivir, la resiliencia que ya le ves a esa persona. eh, y eso es muy necesario. O sea, todos los astronautas tienen ese aspecto que es compartido y es que es necesario para sobrevivir algo así, porque... Hombre, como sea un poco pesimista o más melancólico, es que no, es que lo va a pasar mal. Está difícil, claro. Yo la verdad es Y que yo he conocido bueno, Pablo Álvarez, nuestro astronauta. Tuve pues, la suerte de coincidir con él en un evento que hizo la ESA por su 50 aniversario en octubre en Madrid. Nada, lo saludé un momento y, jolín, vi su charla y es que está cortado por el mismo patrón que, por ejemplo, Sara García, que también he visto algunas entrevistas suyas. También he hablado con ella alguna vez, pero intercambiando correos, o sea, me qué encantaría guay. conocerla en persona en algún momento. Y hemos intercambiado algún que otro correo de yo darle las gracias porque una vez me mandó un mensaje en una entrevista cuando me cogieron a mí para una simulación y tal. Y es que a los dos se le nota la pasión que tienen por la exploración espacial, por el espacio, a Sara, por ejemplo, que es la que más sigo yo, porque al final ella es biotecnóloga también. Y de hecho, Ah, Sara fue mira. una de mis inspiraciones, ¿no? La que a mí me hizo la que a mí con la que a mí me dio el clic de, ostras, que esto es posible y no soy ingeniera, ¿sabes? Que no soy, yo qué sé, física y esto se puede conseguir. Y esa pasión que tiene es que lo transmiten por cada poro de su piel. Vaya, o sea que ellos dos y otros astronautas internacionales que... Ay, ahora no me acuerdo de los nombres. Claro, es que Pablo y Sara son los nuestros y no los conocemos, pero los otros son también muy famosos y se me han ido los nombres. Pero vamos, son cuatro astronautas que conocí en Bélgica en un evento que se hizo del espacio y tal. Y es que se les nota lo mismo a todos, la pasión que tienen y los cercanos que son, las ganas de aprender, las ganas de transmitirte, no les importa que les preguntes, no les importa que les cuentes su vida, tu vida, ¿no? Que te escuchan. Son gente muy despierta, o sea que yo creo que eso es muy necesario para sobrevivir a una misión espacial. Total. Para que te pase como a esos que hemos dicho, ¿no? Que iban para 15 días y se quedaron 4 meses. Ya Buah, es que... ves, es que es una locura. Y bueno, imagino, a ver, entiendo que últimamente no, porque no se ha oído, pero ha habido, supongo que sí, no lo sé, casos de astronautas que hayan muerto en el espacio. Pues mira, ahí me va a pillar porque no tengo ni idea, la verdad. O sea, no sé si no es algo que yo haya buscado muy activamente, a lo mejor porque no quiero ver que eso exista. Supongo que, Ah, bueno, no sé, a lo mejor. ¿Sabes qué pasa? Que como al final, ya obviamente, siempre... ¿El qué? nada, que estaba mirando aquí que ya me lo estaba archivando Google, 20 personas. 20 personas, Pero ostras. la última fue bueno, en 2003, el Columbia, que fueron varios. Ah, Sí. bueno, sí, eso sí es verdad. O sea, a lo mejor en lo que es la Ah, pero reentrada. esto eso fue como al Al salir, al volver, entrar. sí. Mm. Es que ese es otro tema. O sea, en el espacio, yo creo que a lo mejor en el espacio como tal.
morir, uf, es algo muy drástico. A lo mejor ha pasado, la verdad es que ahí no estoy tan informada de eso. Pero sí que, por ejemplo, en la reentrada de la cápsula o de la nave o de lo que sea, es que pueden... Es algo que se hace con muchísimo cuidado, calculado al milímetro, porque es que al final estás entrando en una capa de la Tierra que, o sea, es que te desintegra. O sea, está, ¿cómo se llama? El... The Orbit Burn se llama como el quemado, cuando, o sea, cuando tú entras a la Tierra hay un rato que está, que vamos, que la cápsula está ardiendo. O sea, Sí que no sé es cómo fuego. se dice en español ni cómo se. Pero vamos, que es un proceso muy, muy, muy violento y brutal. Y si algo sale mal ahí, mm, hay potencial, hay riesgo de muerte. O sea, sí. La verdad es que ese es uno de los momentos más delicados. Yo creo que tanto el despegue como la reentrada son momentos críticos. Luego lo que está en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, yo creo que lo tenemos más o menos controlado. Pero lo que es la reentrada, sobre todo, a mí me da muchísimo miedo. Estaba leyendo así por encima para, bueno, a ver, que tampoco es 100% viable, ¿no? Pero que lo que tú dices que casi muchos fueron en eso, en el despegue, o por ejemplo, claro, es que son los años 70 60 que un poco cuando Ajá. empezó todo, ¿no? Uno que, por Claro, ejemplo, fue lo que has dicho, la cápsula de el reingreso, otro que fue en un incendio durante un simulacro aquí en la Tierra. madre mía, sí, claro. Y lo que tú Es has que, dicho de estos, los que se quemaron, y luego hay una aquí mm, que pone que murieron por despresurización al regresar de la estación, siendo lo único en morir, lo pone en cursiva en el espacio. O sea qué que en el espacio fuerte. por per se parece que realmente no ha muerto nada. Claro, es que al Que final, me o sea, parece increíble, porque al sí. final, como O tú sea, dices, es cualquier muy cosa. heavy, para mí es loquísimo, pero también tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que hayamos desarrollado tecnologías que nos permitan estar fuera de la Tierra. Es que a mí me parece como una hazaña de tecnología y de desarrollo de toda la Increíble. disciplina científica bestial. Y claro, al final, obviamente no es todo perfecto. O sea, si algo sale mal, si algo se descuadra de lo que, o si en la cápsula que has creado, ese material tiene un aguante de X, de una presión X y es X+1. Uy, ¿sabes? Entonces al final hay que... Es que a mí me parece súper loco y de un reconocimiento, vamos, y de súper admirable que se consigan hacer estas cosas hoy en día con, pues eso, con que no haya casi muerte. O sea, que no haya muerte, porque yo creo que eso que se ha dicho, la última era en 2003, ¿no? Y era por lo del quemado y tal, la reentrada. O sea, me parece loquísimo. A mí me parece increíble. Que es lo Mm, que dices, tantas cosas y fíjate la capacidad que tenemos de ese avance de poder llegar tan sí, lejos, que sí, luego, por ejemplo, aquí, bueno, no, se murieron también. Luego, por ejemplo, en el océano hay montones y montones de kilómetros que no se puede llegar y tú fíjate, claro, y, claro, bueno, por eso dicen que es la claro. última frontera por explorar, ¿no? Pero luego somos capaces de llegar al espacio, es como, Total, total. Es que es muy, a mí me parece loquísimo, de verdad, que hayamos sido como capaces, ¿no? De construir eso, pues naves que yo qué sé, que impulsadas, que tal, que lleguen hasta allá arriba, que nos mantengan allá arriba. Es que es muy... O sea, al final es física, ¿no? El hacer pues, mantenerte en órbita alrededor de la Tierra. Tanto la reentrada, el despegue, se utiliza, ¿cómo se llamaba? La fuerza de no me acuerdo cómo era, como solo para salir, digamos, de lo que es la gravedad de la Tierra, como para que tú con un cohete no te tire la Tierra para abajo, no te diga, oye, ven para acá, hay que acelerar una cierta cantidad. Aquí ya, esto desde el desconocimiento, porque no soy física, pero sí que existe ese concepto de hay que alcanzar una velocidad tal que sea mayor que si la gravedad de la Tierra, porque así es como te despegas de ella, ¿no? Como que te consigues salir a esa, pues, a otra órbita. Pero me parece de verdad una cosa que es muy loco el cómo hemos sido capaces de conseguir esto, ¿sabes? A nivel de ingeniería, de física, de matemática, de biomedicina, de todo. La verdad es que... Y la claro, verdad hoy es que en es día una tenemos locura. tecnología y materiales que no se tenían hace 50 años, cuando empezó el tema de la exploración espacial, por ejemplo. Entonces, vamos, a la vista está vamos, que es capaz, que hemos sido capaces de adaptarnos y de mejorar todo. Y bueno, y lo que vendrá, porque eso para mí me parece súper súper emocionante, lo que hay como en el horizonte, ¿no? De la exploración espacial. Entonces tú estudiaste biotecnología Sí, y luego hiciste el máster de inmunología.
y biomedicina o distinto. Quiero decir, tú al final tu objetivo un poco es acabar siendo astronauta. A ver, me encantaría ser astronauta, pero bueno, es algo como que no lo tengo como algo muy real. O sea, a mí me encantaría y lo voy a luchar, todo lo que esté en mi mano para ello lo voy a hacer, pero soy muy realista y sé que es algo que consigue muy poquita gente. O sea, en lo que es el Es ratio en difícil. proporción de gente que lo intenta y gente que lo consigue. Pero al final yo siempre pienso, ¿no? Bueno, pues alguien cogerán. O sea, por intentarlo, mi lema es el no, ya lo tengo. Entonces yo siempre lo que pueda intentar lo intento. Pero sí, o sea, yo estudié biotecnología en la UGR, en Granada, y el máster de investigación en inmunología también en la UGR. Y vamos, por ahí yo no, el tema del espacio me fascinaba, pero no entraba dentro de mis posibilidades de carrera ni de nada, la verdad. Yo hice luego mi doctorado en Bélgica, en Bruselas, y ahí coincidió que se hizo el anuncio de la clase de 2022 de astronauta reserva de la ESA, que es donde salieron Pablo y Sara. Y claro, como yo era, como a mí me gusta mucho el espacio, pues veo la noticia, tal, lo veo y veo a Pablo, ingeniero, tal cual. Veo a Sara, biotecnóloga. Y ahí fue cuando yo dije, ¿cómo? Y Sara también es investigadora del CENIO en Madrid y investiga en cáncer. Y jolín, yo el ver que ella con esa formación había llegado hasta ahí, yo la verdad es que desde el puro desconocimiento, porque a mí me encantaba el espacio, pero nunca me había parado a decir, venga, como que era un sueño que yo lo tenía apartado porque di por hecho, claro, cuando eres más joven, yo ahora, por ejemplo, la visión que tengo de este tema no es para nada la que tenía hace 10 años, cuando yo casi cuando estaba eligiendo mi carrera y empezando mi carrera. Y no me imaginaba por aquel entonces que se pudiera acceder a estos ni programas de tanto las misiones análogas, de lo de astronauta análogo, hacer investigación en el espacio, en lo que es la fisiología del cuerpo humano en el espacio y tal. Hay muchas investigaciones que se llevan a cabo y a mí me parecen, o sea, hoy en día es lo que más me fascina a mí. Y yo no sabía que era posible hasta que eso, que en 2022 se anunció lo de la clase de astronauta reserva, descubrí a Sara García y dije, buah, desde ahí obsesionada con el tema. Desde ahí ya no se me ha quitado de la cabeza y ahí sigo. Desde entonces. Claro, imagino que al final lo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Es que cuando pensamos en astronautas, pues, no sé, pienso, pues habrá una carrera que sea para ser astronauta, pero claro, al final los astronautas son científicos y no todos. O sea, ¿cómo se llama? Ay, la ingeniería aeroespacial. Sí, aeroespacial, aeronáutica, todo digamos que te da como entrada, ¿no? A eso más o menos directa. O sea, al final son ingenierías casi todo en Claro, el pero no terreno todos los aeroespacial. astronautas serán ingenieros Exacto. aeronáuticos, ¿no? No. Habrá otro tipo de astronautas, pero claro, No, tú de desde fuera hecho, piensas eso. claro, claro, es que, y por eso precisamente yo creo que la divulgación científica y tener referentes de estos ámbitos es tan importante, porque si yo hubiera sabido esto antes, yo habría enfocado mi carrera profesional de otra manera. No me arrepiento, o sea, no quiero decir que el camino que he seguido ya no es posible o no voy a conseguir lo que quiero. No, no, porque al final yo quería hacer investigación y estoy haciendo investigación gracias a ello. Pero habría enfocado desde un punto más temprano en mi carrera el meterme en esto del espacio, ¿sabes? Y por eso digo que me parece súper importante la divulgación científica, el que existan estos referentes como para mí fue Sara y fue Pablo y ver que, jolín, son gente tan cercana, tan normal, entre comillas, ¿no? Que uno piensa que muchas veces tenemos como la cosa de, buah, es astronauta, es que es de otro planeta, es un dios, no le puedo tocar, no le puedo ni hablar porque le voy a molestar. Para nada, o sea, es que son, de verdad, lo que te decía, ¿no? De que parece que todos tienen como un rasgo de personalidad muy marcado y es precisamente eso, lo humildes que son, lo humanos que son, lo cercanos, lo despiertos. Así que la verdad es que para mí es, ya te digo, crucial que existan referentes y que estas cosas pues se compartan, porque al final, por ejemplo, los profesores, un maestro. Me parece también una profesión que es bestialmente o brutalmente increíble, y necesaria e importante. Y de alguna manera todos hemos tenido maestros, nosotros hemos trabajado ahí con ellos. De alguna forma, obviamente, no sabemos lo que es el trabajo de un maestro porque implica muchísimo más, pero digamos que los vemos, estamos con ellos. Con un astronauta, por ejemplo, no está a lo mejor en el día Claro. a día. Entonces, ya digo que el que existan referentes y demás es
tan importante y la labor que hacen Sara y Pablo. Me parece increíble, o sea, ellos están en redes compartiendo muchísimas cosas de lo que hacen como tanto Sara que está completando ahora su entrenamiento de astronauta y tal, Pablo que ya es astronauta y ya te digo, comparten su entrenamiento, lo que hacen en los centros de la ESA, es súper inspirador, o sea, yo creo que, o sea, el despertar vocaciones científicas es quien nace ahí y es tan importante. Y Mm. por ejemplo, en tu caso, o sea, te gustaría convertirte en ello, ¿cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar, ¿no? O si a alguien le interesa para que lo sepa también. Como No, o sea, astronauta, ¿qué es ¿te lo, refieres? sí, no sé, qué es lo que hay que hacer? Bueno, aparte, o entiendo que tienes tu carrera científica, pero ¿qué es lo que va después? Porque O al final sea, es lo que decimos, en Estados Unidos sí, a lo mejor esto sí que está más visto, pero claro, aquí por ejemplo en España, claro, pues sí que ahora con Pablo y con Sara, ¿no? Como que sí que se ve más. De hecho, lo creo que el otro estamos día estuvo viendo, Sara sí, en la Resistencia y tal. Pero claro, sí, sí, para sí. nosotros es como algo súper extraño, en plan, los astronautas es como algo muy de Estados Unidos. Claro, es como muy lejano, pero mira, o sea, sin ir más lejos que los tenemos aquí. Pues, a ver, todo depende de, yo creo que no es algo fácil, o sea, ni mucho menos. También depende de lo que, el tipo de astronauta que tú quieres ser, o sea, vamos, por así decirlo. Hay dos tipos de, no sé si habrá más incluso, porque tampoco estoy yo completísimamente informada. Están los astronautas clásicos, que son los de las agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, NASA, JAXA, los rusos, ¿no? Y que eso pues, la agencia espacial abre unas convocatorias, hay un proceso de selección como el que yo estoy haciendo para astronauta análogo, pero para astronauta de verdad, en el que se presentan pues miles de personas y es básicamente, o sea, se hacen lo mismo, pruebas médicas, pruebas físicas, habilidades mentales, conceptos, o sea, te evalúan competencias de ingeniería, de aeroespacial, de matemáticas, de física, de muchas cosas, ¿no? Y al final es un proceso al que tú te presentas, solo que es altísimamente competitivo, porque al final seleccionan a muy poquito. Claro. Pero bueno, o sea, la oportunidad está para todo el mundo. Y eso puedes presentarte, me puedo presentar yo mañana, en el momento en el que la ESA, yo estoy ahí todo el día, a ver cuando abren convocatorias de nuevo, y digo, yo me voy a presentar. Porque el no ya lo tengo, como yo digo, ¿no? Exacto. Y nunca se sabe, o sea, seguro que Sara y Pablo también cuando lo vieron en su día dirían, uff, veremos a ver, esto joder, es muy difícil, pero no sé, me parece súper chulo nada más que el hecho de que te puedas presentar, pues prácticamente cualquiera puede. Y luego están también los astronautas comerciales que son de empresas privadas mayoritariamente, pues yo qué sé, SpaceX o, bueno, te digo SpaceX por decir una, pero no sé, hay varias, ¿no? Ahora hay una que, Titans se llama, que es una que veo yo varios, tengo varios candidatos en LinkedIn. Y es una empresa pues que planea hacer vuelos comerciales, o sea, vuelos de, pues, como los de Blue Origin, que son de que sube al espacio unos minutos y luego baja. Pues vuelos a lo mejor de ese estilo o de unos días o tal y son llevados a cabo por empresas privadas y tú pues lo mismo, abre un proceso de selección, solicita, pasa un proceso, si lo pasas pues estás ahí y si no pues nada, al menos lo has intentado. Pero vamos, el astronauta clásico que todos conocemos es el que he comentado de las agencias espaciales y que son procesos de selección muy, muy, muy vastos, muy grandes porque al final se presentan miles y miles de personas. Pero bueno, que el caso es que tú tienes que estar despierto, tienes que estar informado y esas convocatorias se abren y se abren para todo el mundo. O sea que Bueno, imagino que habrá algunos requerimientos, ¿no? sí, o sea, obviamente necesitas tener creo que era una formación de ciencia, sí o sí, porque al final, pues casi todos los perfiles de astronautas que hay son científicos o de algo relacionado con la ciencia o la ingeniería, ¿no? Y sí que te requieren eso, te requieren como una cantidad de años, no me acuerdo, estuve en una charla de Pablo que él lo comentaba, creo que era pues, como 5 años de experiencia en algo de ciencia, un doctorado, máster o que tengas conocimiento en un ámbito científico demostrable, ¿sabes? Que tengas ciertas competencias a nivel científico porque al final los astronautas son científicos. O sea, la visión general de tú vas a la Estación Espacial Internacional a hacer experimentos. Muchas veces no hace falta que sea científico de pura cepa, como quien dice, biotecnólogo, ingeniero o tal. Seguro que hay perfiles de astronautas que yo no estoy mencionando porque a lo mejor no me vienen a la cabeza, pero que no tienen por qué ser,
pues ya te digo, ingeniero. Hay, por ejemplo, la comandante de la misión esta última que volvieron hace unos días por una evacuación médica. La comandante de esa misión es bióloga, por ejemplo. O ¿Mm? sea, te quiero decir que tienes que estar en el campo de la ciencia, pero que no hace falta que seas físico, ingeniero, aeronáutico, ¿sabes? Que la parte bio, por ejemplo, también está presente. También habrá astronautas médicos, ¿no? Claro, sí, ¿No? sí, sí. Así que es que se necesita de todo en el espacio. O sea, y en las misiones análogas ya ni te cuento. Las misiones análogas sí que son para todo el mundo, todas las disciplinas, seas cantante, seas artista, seas filósofo, científico, médico, lo que quieras. O sea que Y por cierto, ahora que lo has comentado, sí, el tema este de los vuelos comerciales, ¿a ti qué te parece? Quiero decir que hay como cierta polémica, ¿no? hay También un debate, ¿no? por el, A por ver, el, por el impacto que puede, digo puede porque no estoy 100% segura, el impacto que puede tener, ¿no? En el medio ambiente, ¿no? sí, Si realmente es necesario o no. Y luego ya, además estuvo el caso este que fueron, fue Katy Perry y todas las mujeres, ¿no? sí. Al vuelo este, no me Eh, acuerdo cómo se llamaba él, el de Calleja, Elon Musk. Jesús Calleja, también fue, sí. A ver, obviamente tengo como dos. Sentimiento encontrado. Sí, tengo sentimientos encontrados porque por un lado pienso, joder, es que si yo tuviera la oportunidad de ir al espacio, diría que no. O sea, ya eso sería algo que, bueno, en el caso de que te lo planteen, ya te pones y lo valoras. Pero por un lado está él, jolín, claro que quiero ir, y por otro lado está él, al final, lo de Blue Origin, ¿no? Los vuelos estos que es verdad que sube, tal, tiene un impacto en el medio ambiente y al final es como yo no me he preparado para esto. O sea, es verdad que no son vuelos tan. A ver, vuelos no son extensos, son unos minutos de hecho. Y bueno, no sé, o sea, yo tengo sentimientos encontrados porque por un lado respeto muchísimo el trabajo de los astronautas, la de años de preparación que tienen, la de años de entrenamiento, la dedicación. Porque el día de mañana ellos están en la Estación Espacial Internacional o en misiones a la Luna, futuras misiones a Marte, en caso de que de eso algún día, ojalá vivamos para verlo. Y lo respeto demasiado como para imagínate que me proponen el día de mañana, no subí en un vuelo de esto. Lo respeto tanto que no sé si diría que sí por ese hecho, ¿sabes? Aunque Claro. obviamente yo me muero por ello y es uno de mis sueños, pero no sé, tendríamos que vernos en la situación, ¿no? Pero yo creo que el espacio al final es para todos. O sea, por mucho que es verdad que tiene impacto en el medio ambiente, no te sé decir hasta qué punto es perjudicial, obviamente, pero como yo no sé de ambientales, pero no sé, si tenemos la posibilidad, si tenemos los métodos, la tecnología y los medios. Yo creo que el espacio es lo que digo, es para todo y, jolín, por mucho que los astronautas, ya digo, los respeto muchísimo y para mí son de las profesiones más admirables del mundo, mm, creo que todo el mundo tendría que tener la oportunidad, ¿no? De vivir algo así. O sea, es que no sé, ya te digo, sentimientos encontrados de por un lado sí, por otro lado no, no sé. No me decanto ni por uno ni por otro, es complicado. Yo no subiría. Tú te sacrificas por el medio ambiente y que suban otro. Guau, qué miedo. Qué va. Ya. Hay también además el drama este, ¿no? Ahora que lo has dicho, ¿no? El de también el término astronauta, porque claro, esta Mm. astronauta, creo que realmente la palabra, que creo que viene del griego, no tengo muy claro del latín, significa viajero del espacio. Y claro, Sí. ahora había un poco de drama con eso por parte de los astronautas, porque claro, ahora la gente está, pues rica, porque la mayoría son ricos, que viajan de forma comercial como que también se llaman astronautas y parece que ahí hay un poco de drama con, bueno, a ver, Sí. sí, país de viaje, pero astronauta, pero claro, Ya. O sea, ¿te define como astronauta? Para mí, y esto es totalmente personal, creo que no. O sea, para mí un astronauta es una persona que se dedica a eso y que está bien. sí, sí, es que Ay, no, me da las dos y le quita el silencio, digo, voy a toser no y te lo... preocupes, no te preocupes. Que para mí, ya digo que a nivel muy personal, porque esto, pues ya está. Astronauta es la persona que es oficialmente astronauta de una agencia espacial, de que se prepara. A ver, no hace falta que sea de una agencia espacial, si eres astronauta comercial y también te preparas para ello y, ¿sabes? Que a lo mejor accedes por otra vía,
pero si te preparas para ello y te dedicas profesionalmente a ello y, jolín, tienes vista al día de mañana llegar al espacio y hacer X contribución, ¿no? A lo que sea, tanto si es contribución a tu vida personal, eso para mí es un astronauta. Ya lo del tema de Blue Origin, que suben un rato y bajan, para mí eso no es ser astronauta. O sea, entiendo que de alguna forma, bueno, te puedo llamar astronauta, no sé, ¿sabes? Como, ¿cómo es la palabra? Lo que no es permanente. O sea, por un rato, astronauta Temporada, puede ser astronauta. astronauta temporal. Eso temporal, jolín. Pues bueno, te podemos llamar astronauta temporal, vale, porque sí, es verdad que has viajado por el espacio, ¿no? Pero yo tengo un poco de, eso sí, ya te digo, es una cosa que respeto muchísimo, la dedicación que tiene porque es tremendamente difícil y no llamaría astronauta a cualquiera que suba al espacio, la verdad. Al Viajero. menos eso a nivel personal, ¿no? Viajero está bien. Sí. Y, por ejemplo, entiendo que entonces los astronautas están ahí, bueno, cuando no están en el espacio, están aquí en la Tierra haciendo sus cosas en la agencia no espacial. Mm. Y ya cuando eso los convocarán, ¿no? Y entonces se van para arriba, ¿no? Funcionará un poco así, así a grosso modo. Sí, sí, o sea, por ejemplo, lo que hacen nuestros astronautas es básicamente prepararse, prepararse y prepararse y prepararse. Y a cada uno pues le asignan, o no a cada uno, no es que tú ya tengas asegurado que vas a viajar al espacio 100%, pero te asignan una misión según lo que se requiera, ¿no? Y si a lo mejor tú eres un candidato que tiene unas condiciones, unas cualidades top para una misión en concreto, por tu formación o por tú como persona o demás. Pues tú te preparas continuamente. O sea, Pablo, creo recordar que en la charla que dio en octubre a la que yo fui, decía que él va a ser el encargado de manejar el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional, que es una especie, literalmente un brazo, como, pues, como un brazo robótico gigantesco, ¿no? Que, pues que manipulan para diferentes cosas. Puede ser que en la punta del brazo haya otro astronauta y que tú lo estés moviendo para que llegue a un módulo y repare X cosas, Yo, por ejemplo. O la otra, Anna Fisher, era una de las astronautas que conocí en Bélgica, que no me venía el nombre, perdón, y ahora me ha saltado. Ella fue, en su misión, ella lo que hizo fue precisamente usar este este brazo robótico para retirar un satélite que tenían que quitar de órbita, que estaba mal o cualquier cosa, que lo tenían que retirar. Entonces ella fue la encargada de cazarlo con este brazo robótico y quitarlo del medio, por así decirlo. Entonces, hasta que tú tienes asignada una misión concreta, tú lo que haces es prepararte para esa misión. Y en Houston hay unas instalaciones, unas piscinas que tienen como una maqueta de la Estación Espacial Internacional. No sé si es de la Estación Espacial o de ciertos módulos o qué tal. Pero ahí se ponen, digamos, el traje real que el día de mañana los protegerá en medio del vacío. Y entrenan cómo moverse con el traje, cómo hacer ciertos procedimientos, reparación de un módulo, de un panel solar o de satélite o de distintas cosas, ¿no? Y bueno, pues eso, mientras te asignan una misión y te toca, te llega el momento de, pues, de irte para arriba, te preparas, te preparas y te preparas y no paras de prepararte. entonces puede pasarte que nunca te vayas al espacio. Yo creo que es complicado porque al final en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, se van haciendo rotaciones, o sea, al final va entrando y saliendo gente continuamente. Eh, pero diría que tampoco es tan loco. O sea, yo sé que habrá astronautas que lleven mucho tiempo como esperando misión. Y por ejemplo, de la clase de Sara y Pablo ya hay dos chicos que han estado en la estación. Y estoy segura de que a lo mejor han ido antes que otros astronautas que llevan más tiempo, digamos, formándose. Y vamos, seguro, pero al final, es que ya te digo, si tú estás mejor cualificado que otra persona o qué tal, pues te asignan una misión antes que a otro, eso es así. No sé hasta qué punto, pues hay astronautas que llevan preparándose años y años y años y nunca han ido al espacio. No lo sé Total, si es el caso. Sería un poco raro porque tampoco hay tantos astronautas, pero oye, pues puede ser. Igual sí. La verdad es que no sé, pero vamos, no me sorprendería tampoco. pues ya sería un poco jodido estar ahí preparándote 15 años y que no te llamen. Sí, bueno, al Y final es verdad que la labor de los astronautas no es solamente ir al espacio, o sea, hay muchas más cosas, ¿no? También de labor de divulgación, que los astronautas son muy buenos comunicadores, bueno, unos mejores que otros, pero que tienen una misión muy importante de demostrar esa profesión, ¿no? A la sociedad.
Y bueno, que no todo es ir al espacio, pero obviamente tú eres astronauta para ir al espacio. Hombre, crear espacio, claro. Sí. Y en la agencia espacial entiendo que están, o sea, a ver, ay, ¿cómo lo has dicho? Ay, se me ha ido el nombre, ¿has dicho agencia espacial o no? Sí, No, la Estación Espacial eso, la Estación Internacional, que Espacial no. Internacional. Entonces, en la Estación Espacial Internacional están los de Europa y los de la NASA al mismo, o sea, están todos al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Puede haber diferentes, vamos, personas de diferentes agencias a la vez. Puede haber gente de NASA y de ESA y de JAXA en una misma misión, la misma tripulación. Y de hecho, ya te digo, en la estación espacial suele haber entre unas, vamos a decir, 3 personas y 10 personas. Suele haber entre 4 y 7, es lo normal. Porque, si no me equivoco, porque también a lo mejor que haya un solapamiento entre que llega una tripulación y se va la otra, a lo mejor hay unos días en los que hay más gente de la cuenta, Hay fiesta pero ahí. vamos que... ¿El qué? Nada, que hay fiesta en la estación. Total. Pero sí, sí que sí que, o sea, se mezclan gente de NASA, de ESA, de JAXA, los rusos, que son los cosmonautas, ¿no? Y demás, o sea, eso sí que se utiliza, digamos, una misma nave y se lo llevan una misma tripulación. No tienen por qué ser. Hay algunas misiones, obviamente, que son todo NASA o todo ESA o tal, pero hay algunas que son mezclados. ¿Y hay pique entre eso o no? Bueno, en su momento lo había entre Estados Unidos y los rusos, pero ahora mismo no lo sé. Yo creo que ahora mismo, o sea, el pique más que nada estará en quién consigue hacer qué el primero, ¿no? Tanto más que por qué astronautas, no sé hasta qué, no sé mucho sobre ese tema, la verdad, en cómo está el panorama de pues, un astronauta y otro, otra agencia de, ay, no, es que mi astronauta ha ido antes que el tuyo, no lo sé. Creo que hay bastante, como hay ambiente de cooperación, o sea, Ah, mira. o quiero pensar yo que hay ambiente de cooperación. Sí que es verdad que la carrera espacial, lo que se llama la carrera espacial, ¿no? No es que la NASA quiere ser la primera en pisar la Luna después de 50 años, no, porque ahora China quiere también no sé qué. O sea, ahí sí que sé que hay. El pique está a la orden del día, ¿no? El que quieren ser los primeros. Y también lo entiendo, al final es una inversión de dinero tremenda la que tú haces en los medios para llegar hasta ahí, en la formación de tu astronauta, los materiales, las naves, la ingeniería, ¿no? Pero bueno, o sea, es verdad que a veces es puro ego, ¿no? De decir, vale, queremos ser los primeros en llegar. También ya te digo que me parece como que es un ego que está justificado en cuanto a la inversión que se hace en el tema, pero también es cuestión a veces de, bueno, quiero ser el primero. Tiene que costar muchos millones, ¿no? Mandar una nave al espacio. Muchísimo, muchísimo, desde la construcción de la propia nave, el personal que está implicado en todo ello, todo, o sea, el control de misión, todo eso es una locura de dinero, la verdad. Mm. Qué heavy. Mm. Y bueno, JAXA estaba yo mirando porque no sabía cuál era él, la japonesa. Sí, 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 perdona, que tampoco me he puesto a decir nombre y no. Sí, la JAXA son los japos. Y los rusos nunca, no sé si tiene. No me sé las siglas, pero yo le digo siempre los rusos. Siempre digo NASA, esa JAXA, los rusos. Los rusos. Pero sí, sí, también. Ya son los japoneses. Y qué relación guarda? Porque, por ejemplo, he visto, ¿no? Que eres investigadora postdoctoral en cáncer. No sé Sí. si eso es una cosa aparte o guarda también relación con, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que el sistema inmune que también lucha, bueno, lucha como puede contra el cáncer, pero no sé si Sí. la investigación que está haciendo ahora guarda relación con todo el tema este de la biomedicina espacial. No directamente, porque ahora mismo mi proyecto está centrado digamos que mi proyecto de postdoc, yo lo que hago es estudiar una vía de señalización celular concreta que se activa cuando hay daño en el ADN y queremos ver cómo hackearla, por así decirlo, cómo hacer para que nos aprovechemos de esa vía para que las células cancerígenas sean más susceptibles a radioterapia, en nuestro caso, estamos investigando eso. ¿Qué pasa? Que todo está relacionado. O sea, yo obviamente aquí en la Tierra, digamos, estudio cáncer y es lo que me motiva un montón y me gusta. En mi tiempo libre, lo que son mis tardes, yo cuando llego del laboratorio, no todas las tardes, pero es cuando yo hago mis cosas de biomedicina espacial o en mis simulaciones, yo me preparo, desarrollo una investigación que, bueno, tiene que ver con cáncer. De hecho, la que yo hago está más relacionada con la microbiota oral de la boca y del intestino.
y queremos ver cómo se asocia con pues precisamente lo que estábamos hablando del bienestar mental, o sea, lo que es la salud psicológica de los astronautas análogos o de los astronautas reales. Y lo que pasa es que todo tiene relación, por ejemplo, el cáncer. Yo el día de mañana, a mí me encantaría estudiar, por ejemplo, cómo se desarrolla un tumor o cómo se sobreviven las células cancerígenas en microgravedad. ¿Por Mm. qué? O en un ambiente extremo, ¿no? Que ya de por sí los ambientes en los que crecen los tumores es bastante extremo porque los nutrientes son limitados, que por eso las células cancerígenas tienen mecanismos para robar nutrientes a nuestro cuerpo. O sea, los tumores crean vasos sanguíneos de nuevo, o sea, desde cero, para robar el oxígeno y robar nutrientes a nuestros propios vasos sanguíneos. Y, o sea, son ambientes muy extremos en los que crecen y ya, por ejemplo, si los ponemos en microgravedad, mira, las metástasis, vamos a ponernos, por ejemplo, cuando se establece un tumor primario en un órgano, la metástasis es justo este proceso en el que de ese tumor primario se desprenden algunas de las células, acceden al torrente sanguíneo o al sistema linfático y son capaces de viajar por ahí y colonizar otro órgano, ¿no? Llegan a otro órgano y se establecen ahí. ¿Qué pasa? Que desde que o sea, hay un proceso en el que se extravasan, pasan del órgano al torrente sanguíneo, o sea, tienen que atravesar, vamos, tienen que colarse, digamos, por las células del vaso sanguíneo y por ejemplo, en microgravedad, las propiedades físicas y químicas son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que actúen diferentes. El cáncer a lo mejor se desarrolla de otra forma en microgravedad, Mm. o a las células les cuesta más o les cuesta menos hacer esas metástasis porque cambia las propiedades físicas y a lo mejor no viajan tan fácilmente por la sangre o por el sistema linfático y a lo mejor no se establecen tan bien, o a lo mejor sí. La verdad es que no estoy muy enterada de cómo está ese tema, no sé si se ha hecho tanta investigación. Pero yo el día de mañana me gustaría estudiar justo esto, ¿no? Pues eso, el cómo se establecen ciertas metástasis de diferentes tumores en distintas condiciones. Y claro, al final Pues eso también lo podemos extrapolar y lo podemos llevar a todo esto. Por ejemplo, yo soy parte de un foro de investigadores de NASA que se llama NASA Gym Lab Analysis Working Group, que es básicamente como un foro pues, de muchísimos investigadores de NASA, de ESA, qué de guay. agencias espaciales, de empresas, está muy chulo. Y proponemos proyectos, o sea, nos juntamos una vez al mes más o menos y discutimos pues, cosas que estén en marcha o cosas que nos gustaría hacer. Y, por ejemplo, este proyecto ahora mismo no puedo dar muchos detalles por confidencialidad, pero digamos que son experimentos que se pueden diseñar para el día de mañana. Imagínate que Pablo o que Sara se van a la Estación Espacial Internacional. Pues ahora la Agencia Espacial Española abre una convocatoria y dice, oye, nuestros astronautas se van al espacio, hacemos una convocatoria a los científicos españoles para que propongan experimentos que se lleven con ellos Mm. y los desarrollen en el espacio. Entonces nosotros estábamos implicados no estábamos implicados, que estábamos desarrollando un sistema, una cosa para que el día de mañana vuele a la Estación Espacial Internacional y estudiar distintas cosas de cómo se crean las biopelículas de algunas bacterias en microgravedad. Entonces, pues cositas así, ¿no? Yo creo que el día de mañana a mí me encantaría poder trabajar, ¿sabes? Diseñar algo que el día de mañana vuele a la Estación Espacial Internacional y ver qué pasa con unas células cancerígenas X o con una bacteria Y, cosas así. No, Qué ya te guay. digo, no guarda relación súper directa a lo que estoy haciendo ahora mismo, pero sí que es como mi lanzadera. O sea, yo ahora mismo me estoy formando en esto y el día de mañana me gustaría aplicarlo al espacio. Mm. Y ahora que lo has mencionado, esa era otra cosa que te quería preguntar, la Agencia Mm. Española Espacial. Sí, Bueno, existe obviamente, pero hace pero, poquito. Mm. o sea, algo reciente, ¿no? Quiero decir, antes no existía. Sí, la agencia creo que se fundó en 2023, si no Tampoco. estoy... 2022 o 2023, o sea, la Agencia Espacial Española es muy nueva. Creo que están haciendo un trabajo increíble, o sea, en acercar lo que es el espacio y demás a la sociedad. Pero sí, es muy joven, o sea, se está estableciendo ahora, de hecho. O sea que, a ver, yo estoy ahí, no voy a decir que los tengo un poco agobiados, digamos que estoy muy al tanto de lo que hace la agencia y tal. No sé, pues porque, jolín, me fascina, es un tema que me encanta ahora que tenemos agencia espacial, pues ver qué cositas, qué proyectos salen adelante y demás, y me parece chulísimo. Pero sí, la agencia es muy joven. Pero entonces, por ejemplo, claro, es que no lo entiendo. Claro, que decir, la NASA, por ejemplo, tiene mucho dinero. Pero claro, la Mm. Agencia Española no lo sé. Al final, ¿ellos qué hacen?
O sea, la agencia de cada país llevan los proyectos o a la agencia, por ejemplo, aquí en España sería a la agencia europea o algo así. Algo así, o sea, en general. Qué hacen exactamente? Esa es la pregunta, un poco la duda que tengo. A ver, cada agencia puede, o sea, se puede encargar de una cosa distinta. En general, yo creo que sobre todo lo que hacen es, pues, entre otras cosas, dar visibilidad a lo que es la exploración espacial, el trabajo de una agencia espacial y demás. Pueden hacer diferentes formaciones, ¿no? De, por ejemplo, construir el típico campamento de construir tu cohete. O sea, no sé, como que se organizan diferentes eventos y cosas, campus de... Todo esto también un poco de conocimiento de lo que se hace en una agencia puramente, porque se hacen muchísimas cosas. Ya te digo, desde acercar la ciencia, o sea, la exploración espacial a la sociedad, a organizar eventos y demás, a abrir convocatorias de, venga, experimentos, tal. Y esto lo sé porque, por ejemplo, yo como estaba en Bélgica haciendo mi tesis, yo estaba muy entera también de las cosas que había del espacio y demás allí. Y allí sí que es una agencia que está bastante más, o bueno, o la Agencia Espacial Europea misma, abre convocatorias para alguna misión o lo que sea, contacta a la agencia de cada país y esas agencias pues abren Vale. también convocatorias, ¿no? En plan, si hay un representante, un astronauta de ese país que vaya al espacio tal, como que, no sé cómo funciona exactamente, pero creo que es como que, vale, esta persona va, pues bueno, se le da prioridad a ese país, ¿no? Para que haga ciertos experimentos. Y, pero vaya, que yo creo que las agencias espaciales, digamos, nacionales, tienen un papel un poco como que está bajo el mando de la Agencia Espacial Europea. Por ejemplo, en Europa, pues cada agencia de tal siempre va de la mano con la ESA. La ESA es al final la que tiene más antigüedad, es más grande, está más asentada, tiene un cuerpo de astronauta y es la que, entre nosotras, como que maneja el cotarro, ¿no? Y luego las agencias nacionales pues se encargan de diferentes, pues de otras cosas, pero a otro nivel, pero que también es súper importante a nivel de ciencia, desarrollo, tecnología y también de comunicación y de acercar el espacio a la gente. Me parece tan complejo todo. Sí, la verdad es que sí, la verdad que yo me pierdo un poco, ¿no? En O qué sea, se... tú lo explicas genial, vaya, pero es como Bueno, tan... y seguramente me estaré dejando muchísimas cosas que yo tampoco, a ver, yo ya te digo, en mi día a día yo soy investigadora en cáncer y tal, o sea, yo ya me pierdo de lo que es el papel de esta agencia sobre la otra y tal. Tengo un poco, o sea, tengo un poco de conocimiento, pero tampoco, no sé, ¿sabes? Como que habría que mirarlo más con lupa, pero más o menos, así un poco en general, creo que una visión como muy superficial de lo que puede ser, os puedo dar. Claro, es que es lo que te decía, al final uno piensa en la NASA y claro, la NASA es como pues la leche, ¿no? Es lo Lo más top de top. lo top. Y Mm, claro, luego dices, pues, ¿qué hará la Agencia Española Espacial? Porque entiendo que los claro. astronautas no están aquí, están en la Agencia Europea. Claro, Mm. sí, o sea, cada agencia tiene una labor diferente, ¿no? Porque al final eso, la europea es la que engloba a los países de Europa, la JAXA es la que engloba a los países de Asia, bueno, de Asia, de Japón o de, ¿no? China tiene su agencia, Rusia tiene la suya, NASA que es de Norteamérica y, bueno, y de Norteamérica y de Latinoamérica. La verdad es que ahí no sé qué es lo que engloba exactamente NASA, creo que es solo Norteamérica. Como Pero está la cosa hoy día, yo creo que sí, no podemos decir mucho. Pero sí. sí que eso, que cada agencia como nacional tiene sus funciones y luego está como dentro de la que está englobada, pues tiene sus otras funciones más superiores, digamos, por así vamos a llamarlo. Sí, entiendo que al final cada uno tiene como sus campos, sus campos de trabajo, unos se encargan más de Exacto. una cosa, otros de otra. Sí, claro. Y madre mía, Alba, yo no sé cómo te da la vida para por la mañana investigar de cáncer y por la tarde del espacio, madre No mía, tío. duermo. Me lo preguntan mucho, o sea, tampoco ya... Y hoy estás aquí, hoy te estamos quitando, te estoy quitando Me estáis tiempo quitando tiempo de... No, del no. espacio. No, yo encantada, ya ves tú, si es que al final también esto es súper importante, ¿no? Dar a conocer estas cosas. Y sí que verá que tengo, o sea, son rachas. O sea, tampoco es que esté al mismo nivel de carga de trabajo siempre, porque si no sería inviable y yo no estaría Claro. viva directamente. Pero sí que verá que he tenido rachas en las que se me han juntado muchas cosas, deadlines de un proyecto que queríamos. Ahora, por ejemplo, estamos en un proceso de evaluación, o sea, con el foro de investigadores este que te he dicho de NASA y tal, mandamos en octubre un proyecto para un estudio que se va a hacer ¿te acuerdas lo de las camas que te dije inclinadas, tal? Sí. Pues se va a hacer un estudio
creo que era de 60 días, si no me equivoco, que lo hace la ESA. Entonces, la ESA hace ese estudio, abre convocatoria, venga, ¿qué experimentos nos proponéis? A ver si nos encajan, si son factibles, si son fáciles y demás. Entonces, nosotros estuvimos desarrollando un protocolo con lo que nosotros queremos estudiar y demás. Y al final eso es un trabajo en equipo, tenemos que remar todos, tenemos que estar todos ahí, tenemos que reunirnos, tenemos que acordar, pulir los detalles del protocolo y demás. Y claro, si se me junta que hay un mes en el que tengo algo así, yo no vivo. O sea, estoy en el laboratorio, llego a casa y me pongo, venga, y me reúno con tal. Lo bueno es que como trabajamos con NASA, o o con gente, no tiene por qué ser de NASA, pero que están en América, la diferencia horaria, pues por la diferencia horaria tienen que ser las reuniones por la tarde normalmente. Entonces por ahí, menos mal, me salvo. Pero sí que ya te digo que son rachas. Hay rachas en las que tengo, se me juntan, pues eso, hay un proyecto tal, venga, pues nos ponemos. Entonces tengo que combinar mi trabajo con eso. Ahora que si me cogen para una simulación, tengo que preparar el proyecto, tengo que cerrar ¿cómo se dice? Colaboraciones, tengo que, ¿sabes? Hacer llegar los materiales, eso es un jaleo. Un jaleo Ya increíble, ves. entonces claro, eso también supone que son semanas de mucho estrés, de estar a muchas cosas, estar pendiente, entonces yo sí que verá que lo dejo como muy claro mi tiempo de mi trabajo real que a mí me da de comer, que es el de investigadora ahora mismo postdoctoral, es sagrado y solo fuera de ese horario es cuando yo me dedico a todo lo demás. Entonces, hay épocas en las que el ese me dedico a todo lo demás me lleva hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y es que duermo muy poco. Ujú. O sea, pero bueno, como digo, suelen ser rachas, no es algo permanente el tantísimo trabajo, pero bueno, o sea, hay rachas en las que se hace muy duro. Luego compensa porque conoces a mucha gente que son súper top, haces proyectos chulísimos, estás implicada en cosas chulísimas y a mí me compensa. O sea, es verdad que, no sé, a mí me llena mucho y me hace muy feliz a pesar de que eso que hay, son en esos días, esa semana estoy que no me ves, o sea, que soy un zombie o que me caigo de sueño o que, jolín, pues al final me tiro hasta las tantas, pero bueno, a mí me merece la pena. Bueno, te quita un poquito de sueño para luego disfrutarlo. Exacto, Ujú. sí. Y bueno, aparte de todo lo que nos has contado, para ir terminando, Mm. no sé si tienes, normalmente siempre a la gente antes de acabar les pregunto que no sé si tienes alguna conferencia, algún taller, alguna cosita para los próximos meses donde pues la gente pueda escucharte o verte. Pues mira, ahora mismo, bueno, se acerca febrero, que es el mes, tiene una fecha muy bonita para mí, que es la de la mujer, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11 de febrero. Entonces, gracias a ese día me ha llamado bastante gente para charlas o para hacer Qué alguna guay. videollamada en colegios, ¿no? Con los niños, si no podéis físicamente. Y claro, pues por ejemplo, el mismo 11 de febrero voy a estar en Granada, en el Parque de las Ciencias, por la mañana, que vamos a hacer como una mesa redonda, vamos a hablar sobre trayectorias científicas, de mujeres y demás. No Qué puedo dar chulo. muchísimos detalles más porque todavía están algunas cosas por cerrar y tampoco sé yo el programa exacto todavía, pero eso, el 11 de febrero en Granada. Y bueno, hay algunas otras cosillas que vienen también de, pues justo como hoy, entrevistas en podcast, pues algún colegio que voy a visitar para darle alguna charla a los niños. Pero vamos, que yo, como estoy en redes como Inmunominuto, a mí siempre me pueden contactar, que yo me apunto a todo. Y a mí me encanta el dar alguna, mejor alguna charla y contarle a la gente mi experiencia. Si eso les sirve para inspirarlos y para que conozcan estos temas que no se suelen ver tanto, yo encantada, vamos. O sea que sí, o sea, ya te digo, lo más inmediato es lo del 11 de febrero. Y bueno, tengo ahí una semanilla llena de cosas en Granada, pero eso, que yo estoy abierta también a lo que me propongan y lo que venga, que vendrán más cosillas, seguro. Seguro que sí. Mm. Y bueno, Alba, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar, que creas que se puede Pues haber quedado ahí en el tintero, sobre todo este tema espacial y médico que hemos tratado. yo creo que no, que lo hemos cubierto todo bastante bien, hemos hablado mucho. Yo creo que sobre todo quiero hacer como, no reivindicar, pero jolín, que estas cosas existen, que mucha gente en mi mismo centro de investigación, con mis compañeros, yo contándole algunas de estas cosas, se quedan embobados, se quedan con la boca abierta de, madre mía, es que ni me lo puedo imaginar, no sabía que esto existía. Y es como,
jolín, qué rabia que algo tan chulísimo como son estos proyectos de pues, las misiones análogas, el cómo se adapta el cuerpo humano a ambientes tan extremos. Existen como investigación como otras que existen por el mundo, de cáncer, de, pues yo qué sé, de metabolismo, de tal, y no se conocen. Entonces, jolín, a mí me gustaría que, pues os doy muchísimas veces, ¿no? Las gracias a los que hacéis porque esto sea visible, porque haya, pues que se conozca más y demás y se comparta con gente porque, jolín, me parecen temas chulísimos. Yo en Instagram también estoy divulgando en mi cuenta, enseño mi día a día como investigadora, enseño también cositas de biomedicina espacial, mis simulaciones, siempre hago vídeos chulos para que la gente vea lo que hay. Así que, bueno, yo creo que más que a lo mejor algo que se me quede en el tintero, daros las gracias a los que dais visibilidad a estas cosas. Y bueno, y a la gente que nos vea o que nos escuche o qué tal, que bueno, decirles que se atrevan un poco, ¿no? Porque a mí, cuando yo descubrí todo este tema de lo espacial y demás, lo primero que te da es como mucho vértigo, decir, yo qué pinto ahí, yo no soy suficiente o yo no soy capaz. Y al final es cuestión también de, jolín, de trabajarlo. Es muy duro, pero es cuestión de ponerse, de echarle horas, de hacer de tu huequito, digamos, a base de esfuerzo. Porque a mí, yo, las cosas que he hecho y todo, me han costado sudor y lágrimas, no os imagináis cuántas. Pero al final es que merece mucho la pena. Yo lo disfruto muchísimo y viene de haberme atrevido a verme como tener el descaro un poco de llamar a una puerta, contactar a este, llamar a otro, oye, tal cual, no sé qué, soy tal, presentarme. ¿Conoces a alguien que esté investigando en esto? Pues ya te ponen en contacto con alguien, ya, ¿sabes? Como que no tengan miedo a, pues a tener un poco, a ser un poquito más descarado en el sentido de el no ya lo tengo, lo que yo siempre digo, ¿no? De oye, no pasa nada porque tú contactes a alguien y preguntes por un tema. No pasa nada que tú intentes meterte en un tema, en un área que a lo mejor de primeras no es tan lo tuyo o lo que tú tenías como muy marcado en tu futuro, ¿no? Lo que tú tenías pensado. Que a mí me gustaría eso, que la gente se quede con el mensaje de que se atrevan, que tienen que, o sea, que te pueden venir cosas chulísimas y te la estás perdiendo a lo mejor por el miedo, y el miedo va a estar ahí siempre, pero hay que atreverse un poco, hay que salir de la zona de confort, que luego merece la pena. Hay que enfrentarse al vacío espacial. Total. Nunca mejor dicho en este caso. Pues Alba Sánchez, muchísimas gracias por venir aquí a la X Marca el Lugar y hablarnos del espacio que nunca, bueno, no habíamos hablado todavía de él, ha sido súper interesante. Yo, como te he dicho antes de empezar, no tenía ni idea de nada, ¿no? Lo típico que todos sabemos que Claro, vemos en la tele, en las pelis, ha sido claro. todo súper interesante conocer el espacio, la biomedicina, ¿no? Lo de las misiones análogas, o sea, me Es ha abierto un chulísimo. mundo nuevo Muchas y gracias a súper ti porque ya te digo interesante. que es que con que esto ya le llegue a una sola persona, que le haga como un clic y decir, jolín, que esto existe, qué guay, no lo sabía. Para mí eso ya merece muchísimo la pena, ¿sabes? O sea que muchas gracias a ti también por haberme invitado, que a mí me ha encantado el rato de charla, que bueno, ya ves que no me callo, o sea, siempre se lo digo a todo el mundo, la gente da cursos de cómo hablar en público, yo debería darlos de cómo callarme un rato, porque a veces no No. tengo fin. Ha sido un plan, joder, ha sido súper interesante, además te explicas Me genial, o alegro, sea, qué bien. da mucho gusto escucharte, Oh, muchas porque, gracias. o sea, lo más increíble es como tú dices, que al final esto lo haces en tu tiempo libre y, Sí, pues, y o es sea, posible. te súper admiro, o sea, increíble, Sí. Es sacrificado, pero es posible. O sea, al final, si algo te apasiona, ya te digo que te cuesta un poco menos, ¿sabes? Cuando algo te gusta tanto. O sea que. totalmente. Pues Alba, muchísimas gracias por venir a la X Marca el Lugar, mucho ánimo con esa carrera espacial, a ver si un Muchas día te gracias. vemos ahí con el mono de astronauta. Y Ojalá, si, ojalá. y si no, pues también es increíble, ¿no? Poder Sí. investigar y todo, o sea, me parece Sí, impresionante. la Así verdad, que incluso el proceso de selección este de astronauta análogo y tal, incluso si yo no llego a ser de esos últimos candidatos que lo consiguen y tal, para mí el simple hecho de poder participar en ello y hacer como la siguiente fase más es que me parece tan guay, tan, jolín, no sé, ¿sabes? Voy a saber cómo, qué se hace o qué tienen en cuenta o qué, ¿sabes? Todo te prepara, o sea que, no sé. Y me parece súper guay poder compartirlo con todo el mundo, o sea que muchas gracias a ya, ti por haberme invitado, vaya. ya nos contarás qué tal. A ver, Y pues nada, como... muchísima suerte y, jo, y Gracias. desearte mucho ánimo y como tú dices, el no ya se tiene y como tú dices que tirar para adelante e intentarlo porque es verdad que si no lo intentas nunca lo vas a conseguir. Nunca lo sabrá. Totalmente. Así que nada, muchas gracias y como suelo decir por aquí, nos vemos en las redes Muy bien. Pues muchas y gracias bueno, a a lo ti. mejor te vemos en el espacio.
Algún día, algún día. Muchísimas gracias a ti por A invitarme. ti, chao. Chao. A ver.